Un día, el rey más poderoso de todos se encontró de repente en un lugar muy extraño. Una voz le dijo que su nueva vida debía comenzar en ese instante y que tenía que dirigirse hacia la luz. Al hacerlo, observa que hay dos personas frente a él. Se pregunta dónde está y descubrimos que su nombre es Arthur. Se pregunta quiénes son esas personas, aunque en ese momento le informan que son su madre y su padre. Su padre se llama Reynolds y su madre se llama Alice, lo que hace que Arthur comprenda que acaba de renacer. Después de innumerables victorias como rey, acaba de convertirse en un bebé indefenso, incapaz de controlarse perfectamente. Su madre, entonces, se encarga de cambiarle el pañal, y él se siente frustrado, como si estuviera en una especie de limitación física. Poco después, en un día como cualquier otro, ve a su padre realizando algún tipo de técnica mágica. Aunque después de sufrir una caída, su madre se encargó de curarlo. Este mundo está lleno de poderes que él desconoce, algo que le parece fascinante. Con el paso del tiempo, su padre se encargaba de eliminar a los monstruos de la zona, y en ese momento, Arthur se dedicó a examinar todo lo que le rodeaba. Y al darse cuenta de que en ese mundo la sociedad tiene permiso para usar armas, piensa que eso puede ser algo arriesgado, ya que significa que debe conseguir un arma lo antes posible. Aunque, a pesar de estar en una forma física que requiere cuidados, no le desagrada la idea de poder descansar tranquilamente, ya que en su antiguo mundo era incapaz de hacerlo, ya que era un rey muy fuerte y tenía que resolver muchas cosas. Y así pasan varios meses, hasta que finalmente aprende a gatear. Aún así, tras varios meses, sigue sin poder acostumbrarse a su nuevo nombre. Pero cuando aprendió a controlar su cuerpo, empezó a escapar de su madre, que pensaba que estaba durmiendo. Sin llamar la atención, se colaba en su habitación, donde se interesó por los libros. Acabó buscando toda la información posible sobre ese mundo, donde descubrimos que el continente en el que nació se llama Katem. En ese mundo hay tres reinos: el reino de Darv, que es una nación subterránea de enanos; el reino de Sapin, que es el reino de los humanos, donde reside actualmente; y el último reino es el reino de Eleanor, donde viven los elfos. El reino de Sapin es el más poblado y está lleno de humanos. Es muy parecido a su mundo antiguo y es una nación monárquica. Aunque diferente a su mundo, en ese lugar el trono se hereda. Y además, en comparación con su mundo anterior, ese lugar apenas está en desarrollo. Al coger un libro, comprende que la razón es que en ese mundo existe la magia. Su fuente de poder es algo llamado maná, y la capacidad de controlarlo es en su mayor parte hereditaria, aunque se manifiesta en una de cada 100 personas. Para la magia, también hay dos explicaciones del maná: potenciar y conjurar. Los conjuradores pueden proyectar su maná y controlarlo a voluntad, mientras que los potenciadores, como su propio nombre indica, utilizan su maná para potenciar sus habilidades físicas. Pero al recordar que su madre puede usar magia curativa, imagina que debe haber algunas excepciones. La clave para controlar el maná es el núcleo de maná. La mayoría de los usuarios descubren sus poderes durante la pubertad, al concentrar maná de especie por todo su cuerpo. Esto acaba creando un núcleo de maná que, al dominarlo, los convierte en magos. Aunque nunca había oído hablar del maná anteriormente, conoce un concepto bastante similar, ya que en su antiguo mundo existía algo llamado ki. Esto le permitía tomar conciencia de su poder interno y controlarlo, para luego liberarlo. Es entonces cuando intenta utilizar la experiencia de su antiguo mundo para canalizar su ki, y es capaz de sentir el flujo de maná, pero en ese momento es interrumpido por su madre. Ella lo observa con extrañeza y le pregunta si se ha manchado. Arthur piensa que no es así, aunque poco después se siente humillado, porque estaba tan concentrado en la lectura que se manchó todo y ni siquiera se dio cuenta. Poco después, se ve a su madre escribiendo, porque, aunque su hijo es lo más adorable del mundo, también es alguien muy curioso. Y lo curioso es que nunca se le ha oído sonreír. Poco después, pasan 2 años, y ella mira por la ventana y ve a Reynolds entrenando a su hijo. Rápidamente sale para regañarlo, porque apenas ha aprendido a caminar y ya le está enseñando a usar una espada. El niño solo tiene 2 años, y finalmente ha comprendido quién domina ese matrimonio. Llega a pensar que tal vez ese mundo sea matriarcal. Tiempo después, al ir a la ciudad, se siente algo emocionado. Al observar la calidad y el desarrollo de las armas, comprende el nivel de tecnología. Además, descubre todo tipo de sustancias que no existían en su vida anterior. Se
maravilla al poder observar la magia en persona. Y al regresar a casa y cambiarle el pañal, piensa que, aunque su nueva vida es muy agobiante, no es nada desagradable, ya que sus padres satisfacen todas sus necesidades. Se pregunta si así es como deberían ser todas las familias. No sabe decirlo, ya que en su vida anterior estaba en un orfanato. Mientras se duerme en los brazos de su madre, ella le dice que está muy contenta. Es muy bonito ver cómo se esfuerza por leer libros y su emoción cada vez que va a la ciudad. Quizás lo haya heredado de su padre y cuando crezca desee explorar el mundo, aunque ella preferiría que él tuviera una vida más tranquila y serena. Con el paso de los días, observa a su padre entrenando y su padre es el potenciador. Y al ver lo fabuloso que es, piensa que no hay tiempo que perder. Aunque su madre lo lleva a echar una siesta, por el camino él hace algunas señas, indicando que quiere leer. Su madre se niega, porque ahora es hora de dormir, pero después de que él insiste y le pone una mirada tierna, ella intenta resistirse, pero no puede, y por eso acaba cediendo a sus peticiones. Al abrir el libro, comienza a practicar lo que ha estado haciendo durante 2 años: cómo producir un núcleo de maná. Se encarga de recoger los innumerables fragmentos de maná dispersos por su cuerpo, concentrándolos en un solo punto. Y esa tarea requiere un esfuerzo considerable, pero está dando sus frutos. Cuando finalmente consigue hacer circular su maná, se produce una gran explosión. Reynald salta para proteger a su esposa, aunque al darse la vuelta, se preocupan por el acto. Al entrar en casa y buscarlo, se sorprenden al ver que aún no ha cumplido los 3 años y ya ha desarrollado su núcleo de maná, mientras él está satisfecho, ya que sus largos años de estudio han dado resultados. Bueno, solo han sido 2 años, ¿no? Pero ahí está. Pero en ese momento, los escombros estaban a punto de caer sobre él. Pero sin perder tiempo, sus padres acuden al rescate. Su madre, llorando, se alegra de que él esté bien, y Arthur se pregunta por qué ella está llorando, ya que solo cumplieron con su deber. Por lo tanto, deberían sentirse orgullosos, y ese es un sentimiento que él actualmente es incapaz de comprender. Es algo que no se puede aprender en los libros y que nunca aprendió en su vida pasada. Termina agradeciendo y dice, bichoro. Y entonces, en un cambio de escena, vemos una cueva extraña y una criatura muy rara que está por allí. Más tarde, descubrimos que el nombre de Arthur, en su vida pasada, era Grey. En un momento dado, un emisario fue capturado, y él planeaba atentar contra el rey. Este es un delito grave, que se castiga con la ejecución inmediata. Sin embargo, el consejo fue muy misericordioso y fue deportado con su familia de vuelta a su país, donde le esperaba una sentencia. El hombre, desesperado, acepta su culpa. Intentó atacar al rey, pero su familia no tiene nada que ver con eso. Por eso, suplica desesperadamente que no involucren a su esposa e hijos, porque regresar a su país sería un sufrimiento peor que la muerte. Le pide a Grey que, por favor, los perdone y solo lo castigue a él. Sin embargo, el consejo le advierte que su sentencia ya ha sido dictada. Pero Grey, al comprender que su regreso a su país les causaría un sufrimiento aún mayor, decide, en nombre de la misericordia, acabar con la familia del hombre, porque morir es un destino mejor que regresar a su país. Y Grey tampoco tenía muchas opciones, ya que, a pesar de ser rey, quienes realmente controlaban todo eran los miembros del consejo. Él no era más que la figura de un guerrero imponente. El hombre, con lágrimas en los ojos por haber perdido a su familia ante él, agradece a Grey por haberlos liberado de un destino peor. Después de todo, volvemos al mundo actual, donde Reynolds le dice a su hijo que ahora puede ser como su padre, y entonces le entrega sus guanteletes. Pero Arthur los deja pasar, ya que no tiene la talla para usarlos. Probablemente estaría en desventaja incluso antes de acercarse a su enemigo. Rápidamente comienzan su entrenamiento, donde Arthur demuestra grandes habilidades. Pero al ver que su padre imbuye magia en su espada, robando trozos de madera, él hace lo mismo. Reynolds acaba sorprendido, y al destruir el bastón, le pregunta a Reynolds cómo le ha ido. En un cambio de escena, vemos a su padre comentando con su esposa que Arthur definitivamente necesita un verdadero maestro. Pero ella se niega, ya que habían acordado que él lo entrenaría. Reynolds le informa que eso era lo que él deseaba, pero que Arthur tenía un gran talento y ganaría mucho más con un verdadero mentor. Alice sigue negándose, ya que no puede permitir que su querido Arthur se vaya a una ciudad lejana. Pero Reynolds explica que solo tiene 4 años y ya ha conseguido perforar algo recubierto de maná, así que no queda otra alternativa que empezar a discutir el futuro de su hijo. Y como las emociones a veces nublan el juicio, Arthur propone que sea mejor que vayan todos juntos. Al escuchar esta propuesta, sus padres comprenden que han sido ingenuos y rápidamente se preparan para hacer las maletas. ¿De verdad estaban pensando en dejar solo al niño de 4 años? Era mejor que todos se fueran juntos. Menos mal que el chico es inteligente. Así pasó el tiempo, y Arthur se encuentra con el antiguo grupo de sus padres, los
cuernos gemelos. El pelirrojo le dice a Arthur que ya se conocían, aunque él seguramente no lo recuerde, ya que era muy pequeño. Pero de hecho, Arthur los recuerda, y descubrimos que Ruivo se llama Adam, la chica se llama Jasmine Flamesworth, la persona que lo abraza se llama Angela, y el grandullón se llama Durden. La líder de todos ellos es Ellen. Y así comienzan los jóvenes su viaje, en el que Arthur considera que el método de transporte es bastante primitivo. Es muy diferente a su vida pasada, y actualmente nuestro grupo se dirige a una ciudad llamada Cyrus. Sin embargo, mientras descansan, Arthur y los demás sienten la presencia de monstruos. Una manada de lobos ataca al grupo y Jasmine se deshace rápidamente de algunos. Los cuernos gemelos trabajan excepcionalmente bien en equipo. Mientras Angela y Durden, que son conjuradores, atacan a distancia, Jasmine y Ellen, que son potenciadoras, mejoran sus capacidades físicas. Una vez que todos acaban con los monstruos, al anochecer comen su carne, aunque Alice se da cuenta de que Reynolds está herido. Ella se prepara para curar sus heridas, pero los chicos establecen un perímetro, ya que Alice es un tipo especial de maga llamada emisora, con poderes curativos. Como son muy raros, los magos no suelen curar a la gente así sin más, ya que eso los convertiría en un objetivo. Esa es una de las razones por las que Alice y Reynolds vivían en el campo en el anonimato. Al terminar de comer, Adam le pregunta a Reynolds si puede llevarse a Arthur para practicar un poco. Es entonces cuando vemos a todo el mundo emocionado esperando el combate, aunque parece que se han olvidado de que Arthur solo tiene 4 años. Al ver que Adam no piensa contenerse fácilmente, este le sorprende con sus grandes habilidades. Pero, como sigue siendo muy pequeño, su cuerpo no le ayuda, por lo que Adam le ordena que vuele. Angela se encarga de detenerlo y luego reprenden a Adam por no saber contenerse, pero él solo se disculpa, ya que Arthur es un pequeño prodigio, por lo que no hay forma de contenerse. Mientras todos reprenden al pobre Adam, Jasmine se acerca a Arthur para preguntarle cómo lo hizo. Arthur la observa, pensando que conoce esa mirada, una mirada que demuestra que esa persona no tiene intención de ceder hasta conseguir lo que quiere. Entonces se acerca y se lo explica. Y así pasan unos días, y el viaje continúa sin ningún imprevisto, y entre sus descansos aprovechan para entrenar a Arthur. Aprende muchas cosas nuevas y al compartir conocimientos de su vida anterior, también descubre algo revelador para él. A Jasmine parece haberle tomado mucho cariño, pero cuando todo iba relativamente bien, ocurrió algo inesperado. Jasmine le regala un cuchillo a Arthur por su cumpleaños, mientras que los demás piensan que es muy extraño que Jasmine se encariñe con alguien, aunque cuando estaban a punto de continuar su viaje, Arthur notó que su madre estaba actuando de una manera muy extraña, pero sin mucho que decir, continuaron su viaje. Al llegar a una zona rocosa, son interceptados por un grupo de bandidos. Se encuentran completamente rodeados, mientras Arthur piensa que, de esta manera, parece que todo el mundo es una mala persona. El líder de los bandidos ordena el ataque, pero les advierte que no deben atacar a la mujer y a los niños, ya que podrán venderlos por un precio más alto. Rápidamente, el grupo de cuernos gemelos inicia el contraataque. Individualmente tienen la ventaja, pero son superados en número de forma abrumadora. La unión hace la fuerza, y están empezando a agotar a los chicos. Reynolds acaba herido, pero se levanta rápidamente y advierte a Alice y Arthur que no se acerquen, ya que tendrían un gran problema si esos bandidos descubrieran el poder de Alice. Le piden a Arthur que saque a su madre de allí, aunque Arthur responde que él también puede luchar, ya que debería saber que también es fuerte, pero Reynolds responde que debe usar esa fuerza para protegerla, revelando que su madre está embarazada. Al oírlo, Arthur entiende por qué su madre parece tan extraña, y al ver que va a ser hermano mayor, comprende que debe proteger a su madre y a su hermano pequeño. Hola, hermanita, lo descubriremos más adelante. Alice y Arthur huyen rápidamente y los bandidos los persiguen, pero Reynolds los detiene. Jasmine y Adam se encargan de protegerlos, mientras Arthur piensa que alguien como él está huyendo, alguien que no tenía nada y ahora está huyendo para que no le quiten lo que tiene, pensando que tal vez sea el karma. Pero de cualquier manera, debe proteger a su madre. Pero poco después, aparece un conjurador y se presenta, pero sin dudarlo, Arthur empuja a su madre para alejarla del peligro, pero acaba cayendo. Sin embargo, no tiene intención de morir sin llevarse a ese tipo con él, así que lo agarra con su daga para llevarlo a su fin. Durden y Angela intentan detenerlo, pero desafortunadamente no pueden alcanzarlo, mientras que Arthur solo puede pensar que tal vez no habría logrado nada en esa nueva vida. Pero, a pesar de eso, siente que su corazón está lleno y ahora puede entender lo que ese hombre había perdido. Puede sentir una mezcla de alegría y tristeza, y cuando llega el momento de elegir, solo hay una cosa que hacer. Lo único que lamenta
es que le hubiera encantado ser un hermano mayor. Pero vemos que Arthur está allí como si nada hubiera pasado, tirado en el suelo. Se pregunta dónde está, cuando de repente una criatura extraña y enorme se presenta ante él. Le da los buenos días, llamándolo por su nombre, y Arthur se queda perplejo ante esa criatura, preguntándose una vez más qué hace esa cosa en ese lugar, aunque lo más importante ahora es saber si es su amigo o su enemigo. Él salta rápidamente, aunque la criatura colosal solo le da una palmada. Al mismo tiempo, le advierte que aún le queda mucho por aprender y le dice que estará a su lado, mientras Arthur le pregunta a qué se refiere. En ese momento, la criatura se levanta, mientras coge una fruta, comenta que debe tener hambre, y aunque no tenga hambre, necesita comer, y Arthur está asombrado, mientras el monstruo le dice que, por ahora, no debe moverse, ya que tiene mucha suerte de haber sobrevivido a esa caída. Arthur comienza a llorar e intenta hacer preguntas, pero el monstruo le dice que no obtendrá respuestas hasta que empiece a comer. Sin perder tiempo, empieza a devorar la fruta, y la criatura comenta que sí, que tenía hambre, mientras Arthur, un poco preocupado, pregunta por su padre y su madre. Él responde que no puede salir de ese lugar, pero que puede ver mucho más allá de lo que ven muchas personas y alcanzar muchas cosas que los demás no pueden, y utilizando una especie de magia extraña, le muestra que su familia está viva y que hace unos días continuaron su viaje. Arthur llora emocionado al descubrir que su familia está bien. Siente un profundo alivio y da las gracias, aunque no sabe cómo llamar a la criatura. La criatura responde que puede llamarla Sylvia, y en un cambio de escena, vemos dos siluetas extrañas comentando lo que el señor debería hacer. La otra responde que él ya debería saber la respuesta, y la más joven le responde que él no podrá guardar ningún secreto. Y así termina la escena, dejando todo en el aire, y a nosotros sin saber nada. Es entonces cuando vemos a Arthur, que pasó varios días con Sylvia, y cuando sus heridas sanaron, deseaba regresar lo antes posible a su casa. Pero él entendió que eso no iba a suceder rápidamente, ya que, según Sylvia, se encuentran en un bosque llamado El Shrine. Este es un lugar lleno de forajidos y animales salvajes, aunque Sylvia tiene un truco para evitarlos. Ella puede entender su deseo de regresar lo antes posible a su hogar, pero crear una grieta en el espacio requiere toda una preparación, y es entonces cuando descubrimos que su plan es básicamente crear una grieta en el espacio-tiempo, para poder abrir un portal que lo acerque lo más posible a su familia, y durante esa espera, Arthur aprovechó el tiempo para entrenar. Comenta que Sylvia nunca habla de sí misma, y que, debido a su aspecto monstruoso, el pequeño Arthur había gritado de miedo en más de una ocasión, aunque, a pesar de su apariencia, su personalidad era muy cálida y amable. En cierto momento, Arthur decide meditar, y Sylvia se sorprende al ver que el pequeño ya tiene un núcleo de maná, y demostrándoselo, le pregunta si ella puede hacer eso, aunque esto sorprende a Arthur, ya que ve cómo ella está utilizando la magia y reuniéndola al mismo tiempo, algo similar a llenar el tanque de un avión en pleno vuelo. Esto le hace darse cuenta de que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná, y solo piensan en acumularlo y utilizarlo, aunque más allá de los humanos esto es algo muy natural, especialmente para las criaturas llamadas bestias de maná. Es algo tan sencillo como respirar, y ella le pregunta si le gustaría aprenderlo. Arthur, obviamente, dice que sí, y Sylvia le pregunta qué piensa hacer con los conocimientos que adquirirá, ya que cuando obtenga esa habilidad será aún más poderoso, y ella quiere saber qué hará con ese poder. Arthur, reflexionando sobre todo lo que ha sufrido, afirma que se enfrentará a cualquiera que quiera quitarle lo que más le importa. Sylvia le da otra bofetada y le pide que responda correctamente. Ella no piensa enseñar esa habilidad a alguien con una mirada tan fría como esa, y Arthur pregunta por qué no, ya que, al fin y al cabo, es normal matar a tus enemigos. Sylvia le pregunta si acaso le gusta llenarse la cabeza con ideas sobre matar a sus enemigos, creyendo que seguramente le ha golpeado con mucha fuerza, y le pregunta si está bien. Él responde que sí. Entonces Sylvia le pone uno de sus dedos en la frente, mencionando que podría destruirlo en segundos, aunque también podría acariciarlo con delicadeza. Ella le pregunta qué prefiere Arthur, y, obviamente, él no es tan tonto como para responder que quiere lo primero. Sylvia, entonces, responde que ella también quiere acariciarlo,
Después de todo, la ira y el odio se queman fácilmente y se expresan con violencia. En el momento puede parecer bueno, pero al final el odio es lo único que queda, y por eso ella no quiere que él use la vida que ella le salvó para algo así. Arthur lo entiende y recuerda todo lo que sucedió en su vida pasada, y en ese momento Arthur pudo sentir cómo ese ser parecía saberlo todo sobre él, pero ese no debería ser el caso. Sylvia vuelve a preguntarle qué piensa hacer cuando sea más fuerte, y tras reflexionar con la mente mucho más serena y recordar aquellos buenos momentos, Arthur responde que utilizará ese poder para proteger a sus seres queridos. Sylvia queda encantada con esa respuesta, aunque, por otro lado, vemos cómo otra extraña criatura menciona que debe estar muy cerca y que Sylvia no tiene ningún lugar donde esconderse de él. En ese momento, Arthur tiene un sueño sobre su vida pasada, en el que al salir de su habitación se encuentra con uno de sus consejeros. Sabía que su título de rey no era más que un título, ya que no tenía autoridad, ya que toda la política estaba en manos del parlamento, y a medida que los recursos se agotaban y las tasas de natalidad disminuían, el papel de un rey era actuar como ejecutor de la guerra, poco más que una máquina de combate. En ese momento, el consejero le pregunta qué le trae por allí, aunque él solo se aleja, anunciando su jubilación, y en su habitación vemos cómo ha destruido su corona. Y ahora, volviendo al presente, Sylvia le enseña cómo reunir y utilizar la magia. Una vez que sea capaz de hacerlo, sus capacidades mágicas se ampliarán considerablemente. Mientras intenta controlar esa magia, recuerda cómo en su vida anterior, lo único que deseaba para vencer a cualquier oponente era controlar el ki, y ahora, en este nuevo mundo, ha conseguido aprender rápidamente la habilidad que Sylvia le ha enseñado. Sin embargo, al sentir una presencia extraña, Sylvia lo esconde detrás de un montón de rocas y le pide que no haga ruido, cubriéndolo con su magia, y ante Sylvia se presenta la criatura de antes. Ella responde que está muy impresionada por haberla encontrado, aunque otra criatura responde que eso fue gracias al olor de su sangre. Él le ordena que vaya con él, pero Sylvia se niega, y al ver que no tiene más remedio que recurrir a la violencia, la utiliza. Sylvia, con dificultad, consigue protegerse, pero Arthur se siente muy frustrado al ver que no puede ayudarla. Ella le avisa telepáticamente que no debe preocuparse, y entonces destruye su armadura, revelando su verdadera apariencia, dejando a Arthur sorprendido al ver que se trata de un dragón. Pero eso era obvio, dada la armadura que llevaba, ¿no? En fin, Sylvia reúne energía, lanza un poderoso rayo y ataca a otra criatura, pero ella solo responde que es absurdo, ya que ese tipo de poder le costará muy caro, aunque no le importa, porque supuestamente fue feliz. Sin embargo, otro monstruo utiliza una enorme cantidad de energía oscura y ataca constantemente a Sylvia. Ella está más preocupada por Arthur que por su propia batalla, y de esa manera le da tiempo suficiente al monstruo para lanzar otro poderoso ataque. Pero Sylvia utiliza su habilidad para congelar el tiempo, extendiendo el tiempo de Arthur y el suyo. Él le pide que se vaya con él, y ella le advierte que ha utilizado su poder, pero ahora lo más importante es si ahora se parece más a Sylvia sin la armadura. Y, efectivamente, ahora sin la armadura se parece más a Sylvia. Arthur, sorprendido, le pregunta si siempre ha sido un dragón, y ella responde que así es como los humanos los llaman. Pero ahora no hay tiempo para hablar, así que abre una grieta en el espacio para que Arthur pueda acercarse a su familia. Aunque lo lamenta, ya que la salida no está tan cerca como esperaba, está segura de que él estará bien, ya que le ha enseñado lo necesario para sobrevivir. Antes de que Arthur se vaya, ella le vuelve a preguntar sobre su propósito, y él responde que su poder es para proteger a sus seres queridos, y ella declara entonces que eso es una promesa, y le entrega un huevo a Arthur, además de una pluma, advirtiéndole que debe envolver el huevo con esa pluma y cuidarlo bien, y además, le entrega un poder. Arthur pregunta qué es todo eso, pero Sylvia responde que lo sabrá en el momento oportuno. Dicho esto, es hora de despedirse. Aunque Arthur lamenta tener que separarse de ella, Sylvia confiesa que, en realidad, podría haberlo enviado a casa inmediatamente, pero no quiso hacerlo, ya que disfrutaba de su compañía. Arthur se siente triste porque no ha podido protegerla, a pesar de que ella le ha enseñado tantas cosas, aunque ella le hace saber que eso ya estaba previsto. En su mente, Arthur, algo triste, se pregunta si tal vez la gratitud que sentía por Sylvia le hacía sentir así, o si por casualidad era el tiempo que habían pasado juntos lo que le había cambiado. Para él, no importa si ella es un dragón o un monstruo, la considera parte de su familia, aunque ella le responde que él ya tiene una madre, pero Arthur le dice entonces que
que ella es su abuela. Sylvia se conmueve con sus palabras y le pregunta si puede volver a llamarla así. Arthur accede, mientras Sylvia le da las gracias entre lágrimas. A continuación, ella le anima a seguir adelante, y Arthur coge el huevo y lo envuelve con la pluma, pero al cruzar el portal, le advierte que no puede hacerlo solo y le pide que vaya con él. Pero es una triste despedida, y una vez que Arthur consigue partir, ella descongela el tiempo y recibe el ataque de lleno, acabando con su vida. Pero la otra criatura se acerca a ella y le dice que eso no podría haber acabado con alguien como ella. Sylvia aprovecha rápidamente y lo ataca sin piedad, provocando una gran explosión. Después de eso, vemos de nuevo ambas siluetas, donde una pregunta si eso fue suficiente, y la otra responde que fue más que suficiente, y que ahora el resto depende solo de ella. Y aquí seguimos sin entender nada, ¿verdad? Pero bueno, mientras Arthur atraviesa el portal, Sylvia le habla mentalmente, advirtiéndole que todo va a salir bien, y aunque puede entender que se sienta triste, el mundo está lleno de dolor, y por eso deben convertir ese dolor en fe. Arthur se siente incapaz de hacerlo, pero ella le advierte que paso a paso lo conseguirá. Ella sabe que lo conseguirá. Al fin y al cabo, él es el rey más poderoso y fuerte de todos, lo que sorprende a Arthur al descubrir que Sylvia sabía sobre su vida pasada. Y por última vez, le pide que no deje que su corazón se llene de odio y rabia, y espera que deje que su nueva vida se llene de luz, llamándolo Rey Grey, lo que le lleva a preguntarse si, tal vez, fue ella quien lo hizo renacer en ese mundo. Después de eso, Arthur aparece en un bosque. Piensa en cumplir su promesa con Sylvia, pero de repente, Arthur oye un grito y, sin dudarlo, utiliza su magia para moverse rápidamente por el interior del bosque. Sin perder mucho tiempo, detecta rápidamente una caravana con traficantes de esclavos, donde hay una joven elfa capturada. Este es un spoiler muy valioso, ya que los elfos se venden a un precio elevado, y Arthur, al recordar el incidente que vivió con su familia, se llena de ira. No piensa permitir que nadie más sufra el mismo destino, aunque recuerda las palabras de Sylvia. Por eso, intenta controlar sus emociones negativas y, en lugar de atacar imprudentemente, decide seguirlos y esperar hasta la noche. Al atardecer, los traficantes de esclavos se detienen para descansar, y en el proceso, él piensa que seguirlos podría ser beneficioso, ya que podrían guiarlo hasta un asentamiento humano. El problema es que esos malditos bandidos pretenden divertirse con la chica antes de venderla, y Arthur no puede permitirlo. Pero por ahora, prefiere prepararse y esperar el momento perfecto. Y, una vez que oscurece, observa a los lobos, preguntándose por qué son tan obedientes. Al examinarlos más de cerca, se da cuenta de que tienen collares mágicos, pero utiliza a los lobos, llamando su atención para causar un tumulto. Consigue distraer a los bandidos, que tienen que ir a calmarlos para no atraer a los magos. Arthur aprovecha que uno de ellos se separa del resto para acabar con él, y entonces coge su cuchillo, pero uno de ellos, al ver que su compañero tarda mucho, va en su busca. Arthur aprovecha un momento para deshacerse del segundo bandido, y en ese momento llega otro, y Arthur lo ataca instantáneamente. El problema es que su cuerpo es muy pequeño, por lo que luchar es muy agotador, y entonces, en lugar de matar al tercer tipo, solo lo incapacita. El líder de los esclavistas, al ver que se trata de un niño el que está causando problemas, se sorprende, pero se emociona al ver que un niño pequeño es capaz de utilizar magia, y ya piensa en el dinero que ganará vendiéndolo. El bandido es un conjurador que ataca a Arthur. Este consigue esquivarlo, y luego lo ataca con su daga afilada, pero el bandido lo detiene y le da una patada. Mientras Arthur está en el suelo, acaba siendo levantado, ya que el bandido quiere ver la calidad de su nuevo producto. Pero Arthur aprovecha el momento para usar su magia y quemarle la pierna, pero eso solo provoca la ira del tipo, que decide matarlo. Pero Arthur rápidamente le apuñala en la cabeza, y el otro suplica perdón, pero Arthur responde que muy probablemente él también suplicó perdón, y ellos no le escucharon. Entonces, poco después de eso, se encuentra con ella y le quita la venda de los ojos. Ella no puede ver su rostro y se pregunta qué está pasando, aunque cuando todo vuelve a la normalidad, él le dice a la niña que ya no corre peligro. A continuación, se encarga de cubrir los cadáveres para que la niña no los vea, pero ella le dice que él también es un niño, y, con curiosidad, le pregunta qué les ha pasado a las personas que la secuestraron. Arthur, tratando de ocultar lo que acaba de hacer, responde que han sufrido un accidente de camión, pero que ella no debe pensar en eso, ya que ahora lo importante es que está a salvo. Un poco más tarde, se equipa con los objetos que tenían los bandidos, aunque antes de partir, la niña le coge de la mano y le hace una carita de «Por favor, no me abandones, tengo miedo». Arthur le responde que tiene que volver con su familia y que ella ya no correrá ningún peligro, ya que la gente no la seguirá más. Sin embargo, ella sigue mirándolo con los mismos
mismos ojitos tiernos, aunque por dentro él se pregunta cómo podría abandonar a una niña tan amable como ella en medio del bosque. Arthur, un poco confundido, le pregunta en qué dirección la secuestraron. Ella señala, y él piensa que es en la dirección opuesta a la que él va. Le pregunta si por casualidad sabe a qué distancia está de su casa, pero ella responde que cuando la capturaron estaba cazando insectos, por lo que no lo sabe. Él no puede creerlo, aunque piensa que los niños suelen ser así. Y entonces recuerda cuando era niño y siente que no puede dejarla a su suerte. Así que le dice que la llevará a casa. Los lobos empiezan a huir y Arthur piensa que debería acabar con ellos, sin hacerles sufrir, ya que no puede controlarlos. La niña propone liberarlos, porque si los dejan allí, morirán. Pero Arturo no está muy seguro de ello, ya que podrían atacarlo. Pero ella le hace saber que la gente del bosque aprecia toda forma de vida, y tras liberarlos, los lobos se marchan. Al día siguiente, avanzan durante unas horas, hasta que deciden descansar, y Arthur le pregunta su nombre. Ella responde que se llama Tessia, y Artus se presenta ante ella y le da algo de comer, ya que debe recuperar energías, pues aún les queda un largo camino por recorrer, y entonces siente que esas palabras que ha dicho se parecen mucho a las de Silvia. Tessia prueba la sopa y está horrible, ya que Artus siempre ha considerado la comida solo como un medio de nutrición, por lo que no le importa mucho el sabor. En lo que respecta a comportarse como un niño, debería aprender un poco más de Tessia. Ella, un poco curiosa, le pregunta qué hace en el bosque de Elfshrine. Él responde que se separó de su familia y le pregunta cómo están las cosas en el país de los elfos. Ella dice que todo es muy divertido, aunque, como sus padres siempre están muy ocupados, pasa la mayor parte del tiempo con su abuelo y sus cuidadores. Así continúan avanzando, y es un camino muy largo, pero en el camino, ella comienza a jugar con los pequeños objetos que hay allí y le pregunta a Artus si quiere uno. Él dice que no, pero Tessia no le hace caso y le pone uno en la oreja, diciéndole que parece que tiene un pendiente. Mientras Artus se pregunta si así es como juegan los niños hoy en día. Mientras siguen avanzando, ella le dice que cuando su hermana despierte, va a entrenar en la casa de su maestro. Artus pregunta si simplemente van a buscar un maestro de la nada y si no hay ninguna educación más organizada. Tessia no lo entiende y Artus le pide que lo olvide. Mientras siguen avanzando, se dan cuenta de que los están siguiendo. Al anochecer, se da cuenta de que se trata del lobo cornudo de antes y piensa que debería haberlos matado, pero le pide a Tessia que descanse mientras él se queda de guardia. Aunque más tarde Tessia le pregunta si está seguro de que no quiere dormir. Su abuelo le había dicho que no debía dormir con ningún hombre, pero ella le promete no contárselo a nadie si duerme con ella. Artus responde que no tiene por qué preocuparse, ya que no está cansado. Tessia vuelve a entrar en la tienda, aunque sale rápidamente una vez más, y le dice a Artus que debería entrar en la tienda, porque si lo ven, solo verán al niño fuera, y acabarán metiéndose en problemas. Aunque, en realidad, Tessia solo tiene miedo, y Artus le pregunta si le dan miedo los fantasmas, y ella se disculpa, diciendo que solo está pensando en la seguridad, y que si tiene que vigilar, es mejor que lo haga desde dentro de la tienda. Sin más opciones, Artus entra en ella, y Tessia le advierte que no se atreva a salir de allí sin decírselo primero. Además, tiene que quedarse allí, porque cuando ella quiera hacer pis, él tiene que acompañarla. Artus responde que sí, y le dice que se duerma de una vez por todas, pero ella sigue hablando sin parar. Ella le pregunta si por casualidad viene del reino de los humanos, y si es cierto que los humanos son unos cerdos que tienen muchas esposas. Artus le pregunta, ¿quién demonios le ha dicho eso? Y Tessia responde que fue su abuelo. Artus le dice que seguramente también hay elfos que no son amables, aunque lo más importante es que ella sepa que eso es algo muy delicado de decir. Tessia responde que no sabe la verdad, pero al final se queda dormida. Mientras tanto, Artus siente que la tiene como una hermana menor, y así pasa la noche, y al día siguiente continúan su viaje. Tessia disfruta mucho de la compañía de Artus, aunque a él no le gusta mucho. Él estaba muy preocupado por su familia y no quería tardar en reunirse con ellos, pero en su viaje sucedió algo inesperado. Artus comenzó a sentir un dolor insoportable que emanaba de su núcleo de maná. Tessia, preocupada, va a buscar algunas hierbas medicinales mientras Artus descansa un poco, pero su dolor no mejora y se vuelve cada vez más frecuente. Pero, de repente, uno de los lobos cornudos aparece ante él. Artus, en estado de alerta, le pide a Tessia que no se acerque, pero el lobo cornudo solo le deja carne y luego se aleja. Tessia le hace saber que ese lobo está devolviendo el favor, de modo que por la noche, nuestros pequeños finalmente pueden comer algo sabroso. Mientras comen, Tessia les muestra unas setas, que son muy nutritivas, aunque, después de comerlas, el pobre Artus acaba con una fuerte diarrea. Ella se disculpa con él, porque pueden haber sido demasiado fuertes para los hombres, y después de eso, los jóvenes se van a dormir. Tessia habla mucho, pero el pobre Artus empieza a tener
tener sueño, así que ella lo cubre con una manta, y al día siguiente, mientras avanzan, él intenta disimular su dolor. Ella se disculpa por todo lo que ha pasado por su culpa, pero Artus le responde que no tiene nada de qué preocuparse, ya que, al fin y al cabo, ya están muy cerca. En ese momento, Tessia menciona que ahora que se conocen bastante, ¿qué le parece si ella lo llama Art, como si fueran amigos? Él responde que puede hacerlo, si ella lo desea. Después de todo, para un aldeano de baja condición como él, acompañar a la señorita Tessia es un honor que no se merece. Ella le dice que esas bromas son para personas mayores, y él se burla de ella, diciéndole que está hablando como una llorona, ya que ni siquiera quiere hacer pis sin él. Ella, irritada, sigue avanzando, aunque de repente se encuentran con un extraño portal. Tessia, emocionada, le dice a Arthur que por fin han llegado y le tiende la mano para que entren juntos. Una vez dentro, Arthur se sorprende y se asusta al darse cuenta de que está rodeado por un grupo de elfos. Se acercan rápidamente y Arthur se dirige rápidamente a Tessia, pero al ver su expresión, siente que se ha dejado llevar por sus palabras. Los elfos y los humanos son enemigos desde hace mucho tiempo, y él se ha dejado convencer por la inocencia de aquella pequeña. Pero cuando Tessia oye que los soldados están a punto de ejecutar a Arthur, les ordena que se detengan, ya que fue él quien le salvó la vida. Sin embargo, los soldados pretenden ejecutarlo de todos modos, ya que creen que solo manipuló a la princesa para entrar en el territorio de los elfos. Afortunadamente, Virion llega al lugar y ordena que dejen al chico, y le advierte a su nieta que al ver a un humano junto a la princesa desaparecida, es muy natural que los soldados hayan reaccionado de esa manera. Es entonces cuando se presenta a Arthur como el antiguo rey de Eleanor. Su nombre es Virion, y le agradece a Arthur por haber salvado a su nieta. Arthur se sorprende al descubrir el origen de Tessia, ya que nunca imaginó que estaría viajando junto a una princesa. Arthur no puede creerlo, ya que no percibió ningún indicio de que ella fuera de la realeza. En ese momento, sus padres llegan al lugar, preocupados por ella. Al verlos, Arthur comprende que son los reyes de Eleanor, pero el rey, al verlo, pregunta a los soldados por qué no han capturado a ese humano. Pero Virion le informa a su hijo que él dio órdenes de que no lo detuvieran, ya que, a pesar de ser un bárbaro, fue él quien rescató a la princesa. Ella les informa a sus padres que fue Arthur quien la salvó, por lo que ahora están en deuda con él. Ella propone invitarlo a su castillo, y le pide a Arthur que la acompañe, ya que le pedirá a su jefe que prepare sus platos favoritos. Y poco después de que ella mira a sus padres con una mirada amenazante, ellos lo permiten todo sin ninguna objeción. Pero Virion le advierte a Arthur que hablarán más tarde, aunque Tessa se lleva a Arthur de la mano. Él cree sentir un extraño poder que emana de Virion, y poco después, mientras caminan por la ciudad, Arthur es observado con recelo por todos los habitantes. Está muy sorprendido e impresionado por la infraestructura de la ciudad. Como ha leído en los libros, los humanos siguen en conflicto con los elfos por las guerras del pasado, y es increíble que pueda contemplar la ciudad de los elfos tan de cerca. Tessa también le parece alguien bastante peculiar, aunque todavía no puede entender por qué tenía esa expresión en ese momento, ni el dolor que está sintiendo ahora. Pero está decidido a no bajar la guardia una vez más, y al llegar al castillo, Tessa presenta a Arthur a sus sirvientes, ordenándoles que ofrezcan la mejor hospitalidad a quien les salvó la vida, preguntándose qué deberían hacer primero. Sin embargo, Arthur la interrumpe, proponiendo primero hablar de lo que han vivido hasta ahora. En un cambio de escena, cuando todos se reúnen en su mesa, Tessa le pregunta por qué sigue de pie y le ordena que se siente. Los soldados se encargan de sentarlo y luego piden aperitivos, mientras Arthur se pregunta si todo eso está bien. En ese momento, el rey de Eleanoria se presenta como Aldion y su esposa también se presenta. Su nombre es Midial. Arthur entonces muestra su respeto, presentándose con su nombre completo y contando que nació en un pueblo pobre del reino de Sapin. Como es evidente, él no podría presentarse ante la realeza de los humanos y mucho menos ante la realeza de los elfos, por lo que está muy agradecido de tener esta oportunidad. Alduin responde que, para alguien que nació en la pobreza, es bastante educado. Sin embargo, Arthur piensa que, aunque ha sido una presentación demasiado exagerada, no conseguirá nada si siguen tratándolo como a un niño. A continuación, comienza a explicar todo lo que ha sucedido, aunque al relatar su encuentro con Tessia, Alduin se irrita, ya que está seguro de que los responsables fueron esos bárbaros humanos. Pero Arthur responde con mucho respeto que ser traficante de esclavos es una ocupación, no una cuestión de raza. Oberyn le pregunta cómo consiguió rescatar a Tessia, a pesar de ser solo un niño. Él responde que, aunque sea un niño, también es un mago, aunque los elfos son incapaces de creer que un simple niño haya derrotado a un traficante de esclavos. Uno de los soldados lo acusa de engañar a la princesa para infiltrarse en sus tierras, aunque Virion ordena al soldado que vuelva a enfundar su espada. Y no se te ocurra repetirlo por
tercera vez. Entonces, el soldado, conteniéndose, decide callarse. Tessia advierte que su amigo no está engañando a nadie, que realmente la secuestraron e incluso escuchó algo sobre venderla. Al recordar ese momento, su madre la abraza para consolar a su hija, mientras Alduin le dice a Arthur que ahora cree en él. Pero Arthur le dice que, como ya le contó antes, él también fue atacado por bandidos y quedó atrapado en ese lugar. Solo quería regresar a Sapien para reunirse con su familia, y Alduin le pregunta si tal vez, como recompensa, desea regresar a su tierra, diciendo que sabe muy bien que los elfos desprecian a los humanos. Entonces, ¿cómo se atreve a pedirle que le devuelva un favor como humano? Pero Arthur responde que es precisamente por eso por lo que lo ha hecho, ya que si los elfos creen que los humanos son bárbaros, comportarse exactamente de la manera contraria es un duro golpe para ellos. Alduin acaba sintiendo esto, mientras Virion le hace saber que lo ha dejado sin palabras. Tessa intercede por Arthur y comienza a mirar con desaprobación a su padre, lo que acaba calmándolo un poco. Le informa a Arthur que el problema radica en el hecho de que la puerta de teletransporte al reino de Sapien solo se puede usar una vez cada 7 años después de la reunión con los líderes de las 3 tribus. Aún faltan 5 años para que la puerta se vuelva a abrir, y Arthur se siente muy frustrado porque es demasiado tiempo. Pero Alduin le informa de que también es mucho tiempo para retener a un humano, por lo que hará que sus soldados lo escolten de vuelta a su casa. Arthur siente un alivio, pero de repente siente un dolor absurdo, y Virion se da cuenta de ello. Poco después, mientras Arthur está en su habitación duchándose, siente que el dolor se vuelve cada vez más insoportable, y se pregunta qué puede ser. Al salir a tomar aire fresco, piensa que debe hacer algo para encontrar la causa de ese dolor, aunque en ese momento se da cuenta de que Tessia está reunida con sus padres. Acaba recordando los momentos que pasó con sus padres, y puede afirmar con seguridad que no morirán tan fácilmente, y confía en que siguen vivos. Pero también se pregunta si lo recibirán con una sonrisa, tal como recibieron a los padres de Tessia. En ese momento, ella nota la presencia de Arthur, y poco después se dirige a él. Arthur le pregunta si ha interrumpido su momento de princesa mimada, pero ella le pide disculpas, ya que su familia ha sido muy grosera con él. Pero Arthur la tranquiliza, ya que, al fin y al cabo, su familia solo ha mostrado una gran preocupación por ella, por lo que le recomienda que siga haciendo el papel de princesa mimada. Pero ella responde que también será igual con él cuando vuelva con sus padres. Sin embargo, al ver la reacción de Arthur, le pregunta qué pasa por su mente, y él responde que realmente se pregunta si sus padres estarán realmente felices de volver a verlo. Para empezar, fueron atacados por su culpa. Él causó esos problemas, y por eso se pregunta si le echarán de menos. En su interior se siente frustrado porque no pudo proteger a su familia, pero Tessia le reprende diciéndole que, obviamente, sus padres le echarán de menos, y que ella misma ya le echa de menos solo de pensar que se va a casa. Entonces, de repente, el pasillo se ilumina por completo gracias a las luciérnagas. Arthur imagina a sus padres en ellas, pero se pregunta qué fue lo que vio en ese momento. Tessia está encantada con las flores, mientras que Arthur comprende que fue un idiota al imaginar eso, ya que simplemente era él luchando contra su oscuro pasado. Y le pide perdón a Tessia, comentando que a él también le gusta esa flor, pero siente una presencia y rápidamente la ataca, que resulta ser Virion. Arthur, preocupado, le pregunta si por casualidad estaba intentando acabar con su propia nieta, pero él responde que si realmente cree que podría matarla solo con eso, y Arthur, al ver lo que tiene en la mano, se siente engañado, mientras Virion lo felicita, porque bloqueó y contraatacó al instante, y eso le ayudó a creer aún más que sus palabras eran ciertas, y que realmente había vencido a los traficantes de esclavos. Tessia le pide a su abuelo que deje de molestarlo, ya que Arthur no es como los humanos que él odia, pero Virion le informa que no fue allí solo para molestarlos. Se encuentra en ese lugar porque finalmente ha encontrado a alguien interesante después de mucho tiempo. Le lanza una espada de madera a Arthur y luego aparta a Tessia del camino, ya que desea poner a prueba las habilidades del chico. Arthur puede sentir que ese anciano es muy rápido y muy fuerte. Sus ataques no logran alcanzarlo, por lo que intenta aumentar aún más su velocidad, pero Virion termina destruyendo su espada de madera. Uno de los fragmentos se dirige hacia Tessia, pero Arthur rápidamente se encarga de desviarlo, y luego acumula magia, avanzando contra Virion, pero él lo bloquea fácilmente, lo que le recuerda a Arthur los colmillos y las garras de las bestias salvajes. Solo luchan por instinto, y Virion se encarga de lanzarlo por los
los aires. Pero Arthur contraataca rápidamente, golpeándolo en la frente, y Virion no puede creer que lo haya alcanzado. Por eso, le avisa de que es hora de la segunda ronda, pero en ese momento su nieta le pellizca y le dice que deje de molestar a Arthur. Pero Virion responde que, en realidad, es Arthur quien se está aprovechando de él. Entonces, Arthur le responde a Virion que es un honor que alguien como él lo sobreestime. Al oír esto, Virion responde que, si lo que dice es cierto, espera que se convierta en su discípulo y le pregunta qué le parece la oferta. Arthur responde que no ha tenido oportunidad de avisar a sus padres de que está bien. Virion le dice que hay una forma de informar a sus padres de su paradero, y Arthur se sorprende al oírlo, pero de repente vuelve a sentir un dolor insoportable. Al verlo, Virion comenta que ya es lo que imaginaba. Arthur ha heredado la voluntad bestial. Entonces le recomienda que se convierta en su discípulo, o de lo contrario, morirá. Es entonces cuando vemos a Arthur, que se encuentra sufriendo debido a todo el dolor que está soportando. Entonces aparece un monstruo ante él, y se pregunta si se trata de una manifestación de su ansiedad o de su responsabilidad. Pero al oír su nombre varias veces, despierta. Se encuentra con Tessa encima de él, pero le responde que le está molestando y la llama monstruo de sus sueños. Él pide unos 5 minutos más para seguir durmiendo, y Tessa, enfadada, le ordena que se levante porque su abuelo lo está esperando. Al despertarse, ella le pregunta si es cierto que se quedará con ellos, pero Arthur responde que aún no lo sabe, ya que primero tiene que comunicar a sus padres que está bien. Pero al llamarla princesa, Tessa se enfada, ya que ella le había dicho que la llamara Tessia. Mientras tanto, vemos que el rey insiste a su padre en que no permita que Arthur permanezca en ese reino, ya que eso va en contra de la tradición. Pero Virion le informa de que si desea que ese niño se quede, es porque se ha encariñado con él. Esa es su única razón. Y en ese momento Tessa le dice a su padre que Arthur la ha salvado, pero su padre le ordena que se calle. Pero Virion dice que ya ha tenido suficiente y se los lleva con él. En el camino, Arthur pregunta cuánto falta para llegar a su misterioso amigo. Virion está llevando a Arthur a uno de sus conocidos, y ese conocido es capaz de comunicarse con sus padres. Y durante el camino, Tessa acaba durmiéndose. Virion le dice a Arthur que se ha levantado muy temprano porque está muy interesado en saber lo que le depara el futuro. Le revela que, como única heredera al trono, Tessa ha crecido en un entorno solitario desde la infancia hasta la edad adulta. Muchas veces han traicionado su confianza, por lo que se mantiene alejada de la gente. Pero él se ha dado cuenta de que ella siempre está a su lado, y ella sonríe mucho por ello, y él se siente agradecido. Arthur solo observa y piensa que incluso este anciano agradece a una niña cuando es necesario, y siente que realmente puede confiar en ese hombre. Y unas horas más tarde, finalmente llegan a su destino, mientras Arthur se pregunta quién será esa persona misteriosa que es amiga de Virion. De repente, empieza a dar patadas a la puerta, llamando a su misteriosa amiga Vieja Bruja. Ella abre la puerta enfadada y se presenta como Rina Darkazan. Es una maga muy especial, y Arthur también se presenta mientras ella les invita a entrar. Una vez dentro, ella se pregunta cómo va a ayudarlo. Arthur le dice a Rina que Virion le contó que tenía una amiga muy especial, pero Rina le dice que él está engañando al chico, ya que le informa a Arthur que ella es básicamente una vidente. Ella puede sentir que él es muy especial, ya que ni siquiera ella puede ver sus partes. Pero, yendo al grano, le pregunta si por casualidad quiere comunicarse con sus padres y decirles que está bien. Arthur confirma que sí, y ella le pide que solo observe ese cubo de agua. Él se concentra y piensa en sus padres, y ella utiliza magia mientras le advierte que debe describirlos con el mayor detalle posible. Y una vez que pueda verlos, podrá hablar con ellos. Arthur se concentra y cada vez aparecen más detalles. Entonces vemos que están a punto de almorzar, un poco tristes, ya que ese día es el cumpleaños de su hijo. Y solo pueden pensar en ese horrible incidente por el que Reynald todavía se culpa, ya que le pidió a su hijo que protegiera a su madre, y si no se lo hubiera pedido, probablemente Arthur todavía estaría vivo, ya que piensan que Arthur murió en esa caída. Es entonces cuando llegan a la ciudad, donde son recibidos por uno de los amigos de Reynald, donde él comenzó a trabajar. Mientras lamentan la pérdida de su hijo, Arthur de repente les habla, dejándolos perplejos. Les informa de que está bien y sigue vivo, además de estar en la tierra de los elfos, el reino de Eleanor. Ahora puede hablar con ellos gracias a una maga especial, y les pide perdón, ya que, aunque hizo un trato para volver lo antes posible con sus padres, ahora no puede hacerlo, ya que hay algo que no va bien en su cuerpo y necesita recuperarse. Les pide a sus padres que no se preocupen, ya que regresará tan pronto como se sienta mejor. Ellos recuperan la fe y se sienten aliviados al saber que su hijo está vivo. Arthur les dice que no se culpen y les dice que no sabe si podrá contactarlos nuevamente
profundamente, pero les dice que no se preocupen, diciéndoles que los ama. Y al perder la conexión, solo puede pensar en lo aliviado que se siente por saber que sus padres están bien y no quiere hacerles sufrir más. Le pide a Virion que lo convierta en su discípulo, y poco después vemos que Tess le dice a su padre que Arthur la ha salvado 2 veces y que si lo expulsa ahora, pensarán que los elfos son unos desagradecidos. Después de pensarlo un poco, el rey acaba aceptando, y Virion le informa a su hijo que él mismo entrenará a Arthur. Por eso, le dice que debe hacer que todo el país lo sepa. Además, piensa asumir toda la responsabilidad por él. Poco después, vemos al rey pidiendo perdón a Arthur, ya que quizá lleva tanto tiempo en el trono que se ha vuelto obstinado y anticuado. Él salvó a su hija y ahora es el primer discípulo de su padre. Le piden perdón y le reciben en el reino, mientras Arthur se pregunta qué le ha hecho cambiar de actitud tan de repente. Pero al ver a Tessia y a Virion, comprende que el reino es capaz de decirle que no a su padre y a su hija. Aunque al estrecharles la mano, Tessia los interrumpe. Ella le advierte a su padre que, si realmente le importa todo esto, tiene que dejar que Arthur salga a jugar, porque ella quiere mostrarle todo y más del reino. Ella está emocionada y se lleva al pobre Arthur para mostrarle el reino. Él se sorprende al ver el lugar, mientras que Tessia está muy emocionada, deseando mostrarle toda la ciudad. Sin embargo, en el camino se encuentran con un pequeño elfo que le dice a Arthur que no lo toque para no contaminarlo con sus gérmenes humanos. ¡Qué mal!, ¿eh? Él dice que, aunque al anciano Virion le guste, eso no significa que él pertenezca a ese lugar. Entonces, el resto de los pequeños elfos lo apoyan, diciéndole a Arthur que es un simio. Pero Tessia le dice a Arthur que lo ignore, y el otro elfo le dice a Tessia que no debería asociarse con esa persona, y le pide que él mismo sea su acompañante. Pero Arthur empieza a molestarse y lo llama elfo travieso. El pequeño elfo se pregunta qué diablos está diciendo, pero Arthur sigue provocándolo, llamándolo cabeza de tanque, ojos rasgados, orejas de ratón y muchas otras cosas. Y justo después de decir todo eso, le dice que acepte las disculpas de un humilde insecto como él. Después de eso, intentan irse, pero el pequeño elfo dice que no lo aceptará. No puede permitir que nadie manche el nombre de su familia, y con el orgullo en juego, lo desafía a un duelo. En ese momento, Tessia le pregunta qué está haciendo, desafiando a un discípulo del anciano Virion, dado que, aunque sea un noble, debería saber cuál es su lugar. Pero ese pequeño y miserable elfo responde que su padre le enseñó a no permitir que nadie mancillara su orgullo. Y dirigiéndose a Arthur, le pregunta si aceptará el duelo o no, o si piensa huir y avergonzar a su maestro. Arthur se pregunta si un duelo no será algo serio en ese país. Pero al ver que todos los adultos están observando, acaba aceptando, mientras que Tessia hará las veces de juez. Al preparar el campo de batalla, vemos cómo todos los adultos forman un gran grupo de curiosos. Tessia da entonces comienzo al combate, y el elfo ataca a Arthur, que con un puñetazo lo envía lejos. Sorprendido, le pregunta si le ha golpeado con demasiada fuerza, pero Tessia le coge de la mano y sale corriendo. Mientras corren, Arthur piensa que se está encariñando cada vez más con la princesa, y así pasan el día, agradablemente, explorando toda la ciudad. En las tiendas donde él era rechazado por ser humano, Tessia intervenía, aunque al final del día ella ve que él está muy pensativo y le pregunta si algo le aflige. Él responde que no es nada, mientras piensa que Virion le había hecho saber que su entrenamiento sería muy arduo, ya que el entrenamiento de un domador de bestias es comparable a sumergirse en agua hirviendo. Arthur decidió quedarse en una tierra extraña, sin el apoyo de su familia, de modo que incluso sobrevivir al día a día le exigirá un gran esfuerzo, pero si logra soportarlo, obtendrá grandes resultados. Por eso Virion le pregunta una vez más si está seguro, y Arthur deja claro que está decidido. Entonces le dice a Tessia que está muy emocionado por comenzar su entrenamiento, ya que será él quien decida su propio futuro. Tessia responde que también tiene la intención de esforzarse mucho para no perder contra él. Al día siguiente, Arthur comienza su entrenamiento. En el proceso, piensa que desde que llegó a este mundo, el tiempo ha pasado muy rápido. El camino ha estado lleno de dificultades, y lo que le espera es aún más difícil. Pero ahora está muy centrado en avanzar y esforzarse en su entrenamiento, ya que será él quien tome las riendas de su propio destino. Entonces damos un salto en el tiempo de 3 años hacia el futuro, donde ahora Tessia ya es mayor. Como de costumbre, sigue molestando a Arthur para que se despierte, y en ese momento, Arthur se da cuenta de que Virion tiene que salir para una reunión. El rey y la reina también están presentes, aunque de repente Tessia lo interrumpe para ofrecerle un sándwich. Le hace saber que debería estar agradecido de que una chica tan guapa y amable como ella le haya preparado eso, pero mientras come, pregunta dónde está la chica guapa. Más tarde, mientras entrenan, Virion observa y piensa que ahora es el momento de pasar a la segunda fase, pero antes
antes es necesario repasar lo básico. En primer lugar, hay que estabilizar el maná, la base de la magia, donde se puede obtener uno de los siguientes elementos: fuego, agua, viento o tierra. Además de los elementos que se pueden aprender dependiendo de la raza. Por ejemplo, los elfos tienen mejor afinidad con la magia del viento, mientras que otras razas pueden tener mejor afinidad con el agua y la tierra, o con la tierra y el fuego, como los enanos, por ejemplo. Pero los humanos pueden manipular los 4 elementos. Cada elemento tiene su afinidad, y una persona solo puede tener una. Pero hay casos raros en los que alguien puede tener afinidad con varios elementos. En ese momento, Tessia le pregunta a su abuelo por qué Arthur no estaba practicando magia con ella. Virion le informa que es porque aún es débil, ya que la voluntad de la bestia en su interior todavía está arruinando el equilibrio entre su cuerpo y el núcleo de maná. Dado que se trata de una bestia muy poderosa, lo primero que hay que hacer es asimilar el maná en su cuerpo. Justo en ese momento, Arthur recuerda el instante en que Tessia despertó su maná. Los elfos que despiertan su maná antes de los 10 años tienen un gran potencial, y Tessia lo despertó a los 9. Desde entonces, él comenzó a entrenar a su lado, donde siempre le da una lección. Sin embargo, Virion le informa a Arthur que ahora es el momento de despertar la voluntad de la bestia dentro de su cuerpo, y si lo logra, ya no sentirá dolor y se convertirá en un verdadero domador de bestias. Virion inicia el procedimiento, utilizando un poco de su magia para despertar la voluntad de la bestia, advirtiéndole que no será nada grave. Pero justo después de hacerlo, Arthur comienza a sentir un dolor insoportable, y al mismo tiempo refleja una gran cantidad de energía que lanza a Virion y a Tessia lejos. Virion se sorprende, mientras Arthur se desmaya. Poco después, al encontrarse en el palacio, Virion le pregunta si por casualidad está familiarizado con la voluntad de la bestia. Arthur duda un poco en responder, pero finalmente confiesa que es la de un dragón. Virion no puede creerlo, aunque le advierte que no puede revelárselo a nadie más, ya que la voluntad de un dragón puede atraer conflictos no deseados. Arthur le da las gracias, mientras Virion le informa de que su viaje de vuelta a casa está programado para los próximos 4 meses. Se sorprende, ya que pensaba que aún le quedaban 2 años más, pero le informa de que hay un intercambio ritual entre los jóvenes de los 3 reinos y que, durante ese periodo, la entrada a la ciudad de Sirius estará abierta. Así que aprovechará ese momento para regresar a casa, y Arthur se siente un poco triste y feliz al mismo tiempo, ya que tendrá que separarse de ellos, pero podrá volver con su familia. Pero Virion le acaricia la cabeza y le dice que descanse, ya que al día siguiente comenzará a entrenarlo aún más duramente. Mientras tanto, Tessa se siente muy triste al conocer la noticia. En un cambio de escena durante la noche, el huevo que Sylvia le había entregado a Arthur eclosiona, y él entra en pánico, pero del huevo sale un adorable dragoncito y, al observarlo con más atención, se da cuenta de que se trata de un pequeño dragón que parece extremadamente adorable, pero que no duda en morderlo, y rápidamente aparece una marca en Arthur, ya que gracias a ella, el dragón ahora puede comunicarse con él telepáticamente. El dragón dice cosas que no se entienden. La única persona que puede entenderlo es el propio Arthur. Le pide al dragón que lo llame padre, mientras lo bautiza con el nombre de Sylvie, en honor a Sylvia. En lugar de Sylvia, le puso una E al final y quedó Sylvie. Felicidades a Arthur. Entonces observa la marca y piensa que ese símbolo debe significar algo, pero tiene mucho sueño, así que decide dormir. Al día siguiente, como siempre, Tessa va a despertarlo, pero se queda maravillada al ver al pequeño dragoncito acostado en su cama. Lo toma, aunque la pobre Sylvie quiere que lo suelte. Poco después, mientras él se dirige al entrenamiento, Tessa le pide que vaya con ella, aunque la pequeña Sylvie se niega, y cuando se reúne con Virion, se sorprende al ver que Arthur tiene un pequeño dragón en la cabeza. Se asusta, pero entiende que ha nacido tras la asimilación de la voluntad de la bestia. Arthur ahora está preocupado, pero Virion le informa de que nadie creerá que eso es un dragón, solo debe decir que es una extraña bestia. Y ahora pasando al tema serio, ya que es un domador de bestias, ahora puede entrenar su núcleo de bestia, así como su núcleo de maná, y la mejor forma de entrenarlo es en una lucha real, así que Virion realiza rápidamente su fusión bestial, optando por una forma mucho más oscura y extremadamente poderosa, superando con creces todas las expectativas de Arthur, que es incapaz de seguir el ritmo y acaba rindiéndose. Virion vuelve a su forma normal, comentando que su bestia es la pantera oscura, que manipula el viento de forma instintiva, así como el sonido. Se trata de una magia avanzada, y aunque su transformación es bastante fuerte, consume mucha energía. A continuación, le entrega una espada y le advierte que ahora sí es el momento de entrenar, ya que antes solo le estaba provocando. Así pasan unos días, en los que alcanza el nivel de maestría con la voluntad de la bestia, y el dolor de su pecho no vuelve a aparecer. Ahora es capaz de seguir los movimientos de Virion, a pesar de que éste está transformado. Pasó días y días entrenando, y en sus momentos
momentos de descanso se comportó como un niño normal, hasta que un día, mientras estaban en la calle, se encontraron con el chico de antes, ese elfo miserable, que vuelve a molestarlo, pero Arthur finge que ni siquiera lo conoce. Lo provoca, y él vuelve a desafiarlo a un duelo. Quiere que le den otra paliza, y eso es lo que pasa. Acaba perdiendo otra vez. Tessa intenta recordar cómo se llamaba, y Arthur sigue llamándolo oreja de ratón y cabeza de tanque de agua. A él no le importa. Entonces uno de los amigos del chico le dice que Arthur puede llamarlo Fei-Fei, porque así es como lo llaman sus amigos. Arthur le pregunta si por casualidad van a participar en el intercambio cultural entre los jóvenes de los tres reinos, y le informan que la mayoría de los jóvenes de clase alta irán, y que Tessa también podrá participar, aunque Fei-Fei menciona que no puede permitir que su frágil princesa vuelva a perderse. La palabra frágil provoca la ira de Tessa, que lo aparta de un golpe, y después Arthur se la lleva corriendo, advirtiéndole que una princesa no puede agredir a un súbdito, que ella es una princesa y debe comportarse como tal. Sin embargo, ella está muy enfadada, porque siente que él va a volver a casa y no podrá participar en el torneo con los demás. Se siente frustrada al pensar que se quedará sin su mejor amigo, así que, enfadada, le grita y sale corriendo llorando, mientras Sylvie le dice que debería ir tras ella, y por la noche, él se cuela en su habitación, observa su ventana y la invita a ir juntos al bosque. Y después de caminar un rato, vemos que Tessia tiene mucho sueño, aunque se esfuerza por no dormirse. En ese momento, ella le pregunta cómo es el reino de los humanos, y Arthur le dice que en realidad no lo sabe. Menciona que le gustaría que ella se quedara allí para siempre, aunque al intentar responder, se da cuenta de que ella se ha quedado dormida. Llega entonces el día esperado, en el que Arthur se prepara para emprender el viaje de vuelta a casa. Al estar cerca del portal, Billion le entrega una brújula para que no vuelva a perderse. En esa brújula hay un emblema de la realeza, que le será de gran ayuda si quiere volver allí. Luego le susurra que no debería salir tan tarde por la noche, refiriéndose a la escapada que tuvo con Tessia. En ese momento, Arthur pregunta dónde está Tessia, aunque sus padres tampoco lo saben. Y, cuando se abre el portal, él está a punto de partir, y Tessia corre desesperada hacia él. Arthur se dirige hacia ella, y la pequeña Tessia le dice que le echará mucho de menos, y que estará muy preocupada por él. Arthur la abraza y, llorando, le dice que él también la echará de menos. Entonces, el portal se abre y llega el momento de decir adiós. Arthur se despide de los elfos, y ahora, en la ciudad flotante de Cirrus, se encuentra frente a su casa, donde están su padre y su madre. Al llamar a la puerta, su hermana pequeña, Eleanor, le recibe y, a continuación, aparecen sus padres, mientras Arthur les informa de que ha regresado. Sus padres no pueden creer que su hijo haya vuelto, y mientras lo abrazan con mucho amor, la pequeña Eleanor les pide a sus padres que, por favor, no lloren. Arthur, al verla, recuerda el momento en que su padre le reveló que tendría una hermanita, y se presenta ante ella como su hermano mayor. Poco después, ya en casa, le preguntan cómo se siente, ya que anteriormente había comentado que su cuerpo estaba pasando por algo extraño. Arthur les dice que no tienen que preocuparse por nada, que está bien, pero Eleanor está un poco celosa de toda la atención que está recibiendo Arthur. Su madre le pide que se acerque, ya que es el hermano mayor del que tanto le habían hablado. Arthur le dice a su hermana que está muy feliz de poder verla, y después de que las cosas se calmaron un poco, Arthur puso al día a sus padres, aunque, a pesar de confiar en ellos, omitió la parte en la que conoció a Sylvia. Por eso les mintió, diciendo que había sobrevivido a la caída. Terminó usando la magia de combinación subconsciente y tuvo mucha suerte. Al menos eso fue lo que dijo. Además, en su viaje por el reino de los elfos, detesta tener que ser inconveniente con sus padres. Pero es muy arriesgado contarles toda la verdad antes de convertirse en alguien muy fuerte. Reinaldos pregunta quién es el pequeño, y Arthur los presenta. Dice que es una pequeña bestia de maná. Aprovecha para comentar que la madre del animal estaba muy enferma. Esa es la razón por la que decidió ayudarla y llevársela para criarla. A Sylvia le gusta rápidamente Eleanor, mientras que Reinaldos le pregunta a Arthur en qué estado se encuentra su núcleo de maná, aunque su esposa comienza a cuestionarlo porque su hijo acaba de llegar y eso es lo único que él puede preguntar. Reinaldos realmente quería comparar su crecimiento con el de su hijo. Arthur le pregunta qué ha estado haciendo y él revela que actualmente está trabajando en la casa de subastas de Elstia. Además, está instruyendo al equipo de seguridad y hace unos años su núcleo de maná alcanzó el color naranja oscuro. Es entonces cuando descubrimos, en orden ascendente, el color del maná.
maná. Primero comienza en negro, luego pasa a rojo, de rojo a naranja, de naranja a amarillo y de amarillo a plateado. Y por último, de plateado a blanco, siendo este el más poderoso, aunque cada color tiene 3 etapas, como oscuro, estándar y claro. Su padre, como potenciador, tiene un gran físico. Sin embargo, para ascender su núcleo de maná, necesita hacer un esfuerzo descomunal. En ese momento, Reinaldo se sorprende al ver que su hijo está en la franja rojo claro, es decir, casi pierde. Por eso, se emociona al apoyar a su hijo para que vaya a entrenar al patio. Mientras tanto, Eleanor comienza a quejarse porque su padre la insultó cuando se dio cuenta de que su hijo casi pierde. Por eso Reinaldos recibe su merecida reprimenda. Pero, en ese momento, los jefes de Reinaldos entran en la sala. Aprovecha para presentar a Vincent, que se dirige a la casa de su hijo, que también es su jefe y un buen amigo. Arthur se presenta a toda la familia, mientras que Vincent se sorprende al ver que Arthur tiene buenos modales y no parece ser hijo de Reinaldos. Luego conoce a Lilia, la hija de los Estia, que está maravillada con la pequeña Sylvie. En ese momento, Reinaldos aprovecha para avisarle a Vincent que en ese instante irán al patio a entrenar. Y una vez que están en el patio, Vincent no puede creer que su hijo acaba de llegar y su padre ya quiera entrenarlo. Entonces, se acerca y le da una reprimenda al pobre Reinaldos. Aunque lo que más le sorprendió fue que Arthur despertó a una edad temprana y ya alcanzó el nivel rojo claro, lo cual ya es un gran logro, porque incluso los prodigios de 11 o 12 años que ingresaron en la prestigiosa Academia de Sirius apenas alcanzaron el rojo oscuro. Arthur considera que no es una buena idea seguir hablando de sus secretos, ya que no practicó mucho mientras asimilaba la voluntad de Sylvia, y si lo hubiera hecho, ya estaría en una posición aún más alta. A continuación, se preparan para el combate y comienzan a bloquear los ataques del otro con bastante eficacia. Pero Reinaldos le pide a su hijo que se esfuerce, y al ver que Arthur se ha vuelto más intenso, decide ponerse serio y envolver su puño con elementos de fuego. Arthur entiende que los conjuradores de ese mundo tienen más afinidad con ciertos elementos. Así, cuando ven los elementos con los que están más afinados, rápidamente comienzan a controlarlos. Pero este no es el caso de los potenciadores, ya que tienen que esforzarse mucho para descubrir cuál es su compatibilidad. Sin embargo, en su otra vida había algo muy similar al maná, es decir, el ki, y a diferencia de los elementos, era necesario controlar el propio ki. En su antiguo mundo, no existía incompatibilidad en nada, aunque se necesitaba más esfuerzo, pero no le faltaba buena suerte. Desde que llegó a ese lugar, le ha ido bien, así que ahora es el momento de mostrar sus resultados. Arthur se pone serio y todos los espectadores se sorprenden. Comienza a intercambiar golpes con su padre, aunque Reinaldos sigue siendo superior, pero gracias a su control del ki y a su entrenamiento con Virion, que ha sido muy fructífero, le demuestra a su padre que es capaz de controlar los rayos. Reinaldos se sorprende al ver que Arthur puede controlar magias de fuego avanzadas, y no solo eso, sino también las de agua. Todos los presentes quedan impactados tras la gran demostración de nuestro pequeño Arthur, y su padre corre a abrazarlo, preguntándole cuándo aprendió a hacer todo eso. Arthur revela que lo aprendió recientemente, aunque tampoco sabe controlarlo muy bien. La esposa de VCT comenta entonces que este niño está en otro nivel, y más tarde, mientras toman unas copas para asimilar lo poderoso que es Arthur, le pregunta a Reinaldos si es consciente del prodigio que es su hijo y del prometedor futuro que le espera. Reinaldos responde que no lo sabe muy bien, ya que no cualquier niño despierta su núcleo mágico a los 3 años. Vincent le recomienda a Reinaldos que inscriba a su hijo en la Academia Siros, ya que es la academia mágica más famosa y prestigiosa del continente. Pero la esposa de Vincent, que se llama Tabitha, informa que su hijo tiene un gran potencial y que están interesados en invertir en su futuro. Por lo tanto, no tendrán que preocuparse por la matrícula de la academia. Pero Alice duda, ya que ya les han ayudado demasiado, hasta el punto de querer pagar también los estudios de su hijo. Vincent responde que no hay motivo para preocuparse. Además, gracias a su trabajo, conoce a la directora de la academia, y si habla directamente con ella, podrán matricularlo, aunque tenga 8 años. Pero entonces, Arthur interrumpe y pregunta si puede dar su opinión. Agradece el interés, pero hace mucho tiempo que no ve a su familia. Por lo tanto, le gustaría pasar un poco más de tiempo con ellos. A continuación, se aleja de la mesa, advirtiendo que está muy cansado. Entonces, pide permiso para retirarse. Poco después, Vincent se pregunta si la recomendación fue inadecuada, y
Y Arthur, por su parte, acaba siendo perseguido por Lilia, que le aconseja que siga por el camino que va. Poco después, ella lo lleva hasta los empleados de la casa, donde están muy molestos con Arthur. Poco después, revelan que la señorita Lilia va allí cuando está estresada, y Arthur puede notar que ella parece mucho más animada en ese lugar que cuando estaba afuera. Una de las criadas menciona que, aunque no son magos, los padres de Lilia desean por encima de todo que su hija despierte su núcleo mágico. Es evidente que Lilia también lo desea, pero al provenir de una pareja que no es maga, es bastante complicado que lo consiga. Ella siente una gran presión sobre sus hombros, y más tarde, Arthur se encuentra con sus padres en una habitación. Le dicen que le han echado mucho de menos y que, pase lo que pase, siempre será su querido hijo. Y ese día, pudieron descubrir que será un mago de primera categoría, aunque la mejor noticia fue tenerlo de vuelta. Arthur intenta hablarles sobre la inscripción en la Academia Sirius, pero Reynolds le advierte que pueden hablar de eso en otro momento. Pero antes de irse, le dicen que Vincent está pensando en su bienestar, y Arthur responde que no deben preocuparse. Sabe muy bien que la familia de Vincent ya no tiene malas intenciones, y al día siguiente, Arthur corre emocionado a recibir a los cuernos gemelos, donde Angela no duda en abrazarlo, y todos están muy contentos de ver que Arthur sigue vivo. Pero Jasmine comienza a examinar todo su cuerpo y rápidamente lo abraza, pidiéndole perdón, ya que se siente culpable por no haber podido protegerlo. Aunque un poco más tarde, cuando todos se encuentran mejor, los cuernos gemelos le cuentan sus aventuras. Él piensa que no sabe nada sobre el continente, y mucho menos sobre el reino de Sapin. Cree que sería una buena idea convertirse en aventurero para aprender todo tipo de cosas que le serían beneficiosas, pero no sabe cómo decírselo a sus padres, ya que apenas ha regresado y ya quiere ser aventurero, y de esa manera tendrá que alejarse de ellos una vez más. Mientras tanto, vemos a Lilia, que está un poco pensativa, y ahora vemos a Arthur, que está practicando un hechizo que detiene el tiempo, pero se queda exhausto y comenta que solo puede aguantar 2 segundos en ese estado, pero sabe que debe dominarlo si quiere defender a sus seres queridos. En ese momento, Sylvie se acerca a él, y cuando intenta abrazarla, ve que está un poco sucia, así que va a darle un baño. Sylvie está muy feliz mientras se baña, y Arthur piensa que, sin duda, la familia de Vincent ha elegido muy bien las ventajas de la casa de apuestas que tiene, ya que viven de una forma muy lujosa. En ese momento, recuerda que los empleados hablaron de la señorita Lilia, y poco después termina de bañar a Sylvie, que ahora huele muy bien. Pero en ese momento, su madre y las demás le avisan que ahora es su turno. Poco después, lo vemos en la peluquería, y el peluquero está muy contento de tenerlo allí, así que le dice que le va a dar un arreglo. Poco después, sale de allí, y las chicas se sorprenden al ver que se ha quedado muy guapo. Él pregunta por qué están tan empeñadas en dejarlo guapo, y ellas le revelan que quieren llevarlo a la casa de apuestas de Eustia. Allí hay mucha gente de la realeza, por lo que no puede parecer descuidado. Poco después, pasean por la ciudad para que conozca un poco la ciudad de Sirius. Mientras observa las tiendas, su madre le avisa de que es hora de comprar algo de ropa. Poco después, se acerca a una estatua y le lanza algunas cosas a la mano, y algunos estudiantes también le lanzan algo a la cabeza. Más tarde, pregunta quiénes son. Allí le explica que son estudiantes de la Academia Sirius, y Arthur siente que parecen estar buscando una discusión. Y allí le explica que esos uniformes son prácticamente miembros de la realeza o algo similar. Mientras avanzan, Arthur se da cuenta de algo, y las chicas le explican que esa tienda es una tienda de núcleos mágicos extraídos de bestias de maná. Pueden amplificar el poder de quien los posee. Arthur se sorprende un poco, ya que con los elfos no hacían eso. Tabitha menciona que los efectos de los núcleos pueden variar, y si tienen la voluntad de una bestia, pueden valer hasta 100 monedas de oro. Ese dinero es suficiente para que puedan vivir 250 años tranquilos. Tabitha le informa a Arthur que algunos se venderán en la próxima subasta, y que ella lo organizará todo para que él pueda verlo. Pero Arthur se siente muy cómodo con su núcleo de bestia. Y claro, es obvio que lo está, ¿no? Tiene el núcleo de un dragón, que es el más raro de todos. En ese momento, Lilia menciona que tal vez con uno de esos núcleos podría convertirse en maga, aunque Tabitha responde que el núcleo de bestia no es un atajo para despertar su magia. Además, no tiene sentido comprar algo tan caro para una niña. Y con eso, Arthur se da cuenta de que Lilia está desesperada por convertirse en maga, pero así continúan con su día. Mientras almuerzan, Arthur piensa que tal vez, según la conversación con su madre, ella no está presionando a la niña, pero su padre la está afectando mucho. Poco después, él la mira y se siente un poco avergonzado, pero luego, cuando vuelve a levantar la vista, ella ya se ha ido. Entonces va tras ella y llega a una tienda de armas donde venden núcleos mágicos más económicos. Arthur le dice que tiene el núcleo
núcleo de la bestia y no le garantiza que pueda usar magia. Pero Lilia se muestra insistente, advirtiéndole que él no lo entendería, ya que es alguien especial. Aunque intentó persuadir a sus padres para que le dieran un núcleo, ellos no le permitieron tenerlo, haciendo que Arthur entendiera que la razón por la que ella siente esa presión es porque quiere demostrarles a sus padres que puede ser una maga. Aunque en la pelea con Arthur, acaba tropezando con algunos estudiantes de Sirius. Estos la miran con malos ojos y el dueño de la tienda incluso interviene, pero poco después ve que son estudiantes de Sirius y les dice que pueden hacer lo que quieran y que él se va a tomar un café. Los jóvenes se ensañan con la chica y se preguntan cómo deberían divertirse, mientras que Arthur esperaba no llegar a ese punto. Pero antes de dar una paliza a todo el mundo, Tabitha interviene y el dueño de la tienda le pregunta qué diablos cree que está haciendo. Son estudiantes de la Academia Sirius, pero Tabitha les informa a todos que si perjudican a la hija de la casa de Hestia, lo lamentarán amargamente. Y los estudiantes, al darse cuenta de que ella es una señora de la mayor casa de apuestas de Sirius y una de las grandes colaboradoras de la academia, se alejan con el rabo entre las piernas. Pero no sin antes comentar que será muy fácil entrar en Sirius pagando la entrada. Arthur se enfada mucho, pero Lilia lo detiene, y poco después, en la casa le informan a Vincent que no hay motivo para preocuparse y le recomiendan que Arthur se inscriba en la academia para que no se repitan este tipo de cosas. Como han hecho muchas donaciones a la academia, un incidente como este no será suficiente para privarle de un puesto. Pero al oír esto, Lilia se enfada y le pregunta a Vincent si acaso pretende ver a Arthur en su lugar, ya que ella aún no consigue despertar su magia. La joven está frustrada y le dice a su padre que le odia, al igual que el pobre Arthur. Por la noche, Arthur va a buscarla a su habitación, pero nadie responde. Entonces, uno de los sirvientes le avisa de que está en un escondite. Mientras tanto, vemos que Lilia está muy frustrada al recordar que desde pequeña desea ser una hechicera para enorgullecer a sus padres. Pero a pesar del tiempo, su núcleo mágico aún no ha despertado y es muy probable que no lo haga. Mientras tanto, Arthur llega a su escondite y le dice que sus padres están muy preocupados. Después de eso, intenta disculparse con ella, pero es Lilia quien le pide perdón, confesándole que siente envidia, ya que él apareció de la nada y con un poder increíble, atrayendo toda la atención de su padre. Ella se disculpa, ya que fue ella quien no logró despertar la magia, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Ella cree que seguramente su padre y su madre están cansados de ella, y Arthur la entiende un poco. Él puede comprender esa fría sensación de hundirse en la oscuridad de sus remordimientos, y por eso observa su rostro y le dice que incluso él se da cuenta de lo mucho que ella se está esforzando. Le cuenta que cuando estuvo separado de sus padres, conoció a una chica que lo animaba de esa manera, y después de mostrarle un poco de magia, le comenta que su padre y su madre también saben lo mucho que se esfuerza, y esa atención que recibe de su padre se debe básicamente a que él es una novedad. Lilia sonríe y menciona que su padre quiere que sea una hechicera, porque sabe que eso la hará feliz. Y por esa misma razón, hace muchas donaciones a la Academia Sirius. Entonces, Arthur le pregunta si está segura de que quiere usar la magia, y en un cambio de escena, él está reunido en la sala con todos. Les informa de que Lilia se ha ido de casa para poder entrenar y despertar su magia. Vincent está muy enfadado y le pregunta cómo ha podido hacer eso sin consultarle antes. Pero Arthur responde que ha sido una decisión de Lilia y que se ha ido porque si les hubiera hablado primero, habría dudado. Por esa razón, dejó una carta. Al leerla, se da cuenta de que su hija se sentía como una carga por no tener magia, aunque ella jura que se convertirá en una gran hechicera para poder volver a verlos. Vincent se derrumba, frustrado porque su hija cree que ser una hechicera le llevará a un futuro feliz. Pero la verdad es que su hija no necesita ser una hechicera, ya que, incluso sin magia, sigue siendo su hija, y todo lo que él quiere es estar a su lado. Pero en ese momento, Lilia aparece de la nada y se disculpa con sus padres por haberles mentido. Vincent se pregunta qué está pasando, y Arthur se disculpa con él, mencionando que sabe lo que es para un padre perder a un hijo, especialmente teniendo en cuenta que él hizo sufrir a sus seres queridos por una razón similar. Pero lo hizo todo para que Lilia comprendiera que sus padres la aman incondicionalmente y que no necesita ser una bruja para sentirse orgullosa de sí misma. Vincent le dice a Arthur que no debe preocuparse, ya que él es el único responsable. Pide perdón a la familia de Arthur, ya que fue insensible al querer enviar a su hijo a la academia. Pide perdón a Reynolds y Alice, y también se disculpa con Lilia, diciéndole que no tiene por qué ir a la academia si no quiere, y aunque no sea una bruja, le promete que la hará muy feliz. Lilia responde que quiere ir, a pesar de todo, aunque ahora no pueda, ya que primero quiere aprender a usar la magia. Quiere ser maga para poder alegrar a todos, al igual que Arthur. Entonces, sus padres la abrazan y le dicen que saben que algún día lo conseguirá. Mientras tanto, Arthur le dice que se encargará de despertar el
el mana de Lilia. Poco después, tanto Eleanor como Lilia se sientan en medio de la sala. Arthur les enseña un método de respiración que les ayudará a despertar su mana, ya que este se intensifica al respirar de forma meditativa y concentrada. Las chicas lo intentan, mientras Tabitha se pregunta si lo conseguirán, ya que nunca había oído hablar de algo así. Mientras las chicas respiran, Eleanor consigue ver una luz, pero esta desaparece. Sin embargo, esto se debe a que ha dejado de respirar como se le había ordenado. Lilia es incapaz de ver nada, por lo que Arthur decide ayudarlas un poco. Después de un tiempo, Lilia es capaz de ver pequeñas luces y más tarde, en su escondite, lo celebra con sus empleados. Él se siente satisfecho con su gran progreso y Arthur les informa de que tendrán que pasar 2 o 3 años entrenando hasta que la energía se estabilice. Tendrán que entrenar todos los días respirando para poder despertar la magia. Un tiempo después, la caballería real se dirige a la casa de apuestas, mientras observamos cómo el despreciable mago se pregunta si encontrará algo que le divierta. Y poco después, llegan a la gran subasta, donde Arthur se sorprende por el tamaño del lugar. Una vez dentro, Arthur piensa que seguramente habrá aristócratas y aventureros disfrutando de esa maravillosa fiesta. Los tipos de artículos que hay en ese lugar parecen fascinantes. Mientras tanto, Reynolds avisa al equipo de seguridad que deben mantener todo en orden. Al fin y al cabo, él es el jefe de seguridad. Poco después, todos se reúnen en el gran salón, donde Vincent da la bienvenida a todos, especialmente al rey y a toda su familia. El público los aplaude y Vincent procede a dar inicio al 10º aniversario de la subasta de los Reyes Tíos, algo que le trae nostalgia a Arthur, ya que recuerda mucho su otra vida. Más tarde, vemos que el equipo de seguridad cuenta esta vez con la ayuda de los cuernos gemelos para proteger cualquier artículo que se subaste. El primer artefacto es una espada forjada por un artesano de renombre. Tiene la capacidad de paralizar al oponente. La puja comienza con 50 monedas de oro y Arthur considera que el artículo es interesante, algo que podría recrear con su magia. Pero en ese momento, se da cuenta de que Sylvie no está por ninguna parte y le dice a su madre que irá a buscarla. Mientras tanto, vemos que ella, por ser muy curiosa, acaba encontrándose con un tipo despreciable de antes. Es entonces cuando Vincent anuncia otro artículo exquisito, el cachorro de un león del mundo, una bestia mágica que puede llegar incluso al rango A. Cortés le informa a su padre, el rey, que lo desea, y la subasta comienza con 100 monedas de oro. Todos comienzan a pujar desesperadamente, pero el rey no sabe jugar y ya ofrece 1000 monedas de oro, y todos comprenden que no podrán competir con él. Por otro lado, Arthur sigue buscando a Sylvie y al oír su voz, comienza a caminar hacia ella. Mientras tanto, el artículo es entregado al rey y, en ese momento, vemos que Sylvie está muy nerviosa en presencia del individuo. Él le pide que se acerque, aunque ella se niega. Por suerte, Arthur aparece en ese momento y rápidamente se da cuenta de que debe ser un conjurador al servicio del rey. Por lo tanto, debe tratarlo con respeto para evitar problemas, advirtiéndole que ella es su compañera. El individuo se lamenta, ya que creía que era un artículo de la subasta, mencionando que tiene una bestia de maná muy interesante. En ese momento, Sylvie corre hacia Arthur, lo que molesta al individuo. Arthur le dice que tiene que despedirse. Sin embargo, ese despreciable individuo le advierte que debe dejar a esa criatura en ese lugar, ya que llevan mucho tiempo buscando la bestia de maná digna de él, y es él quien debe aprovechar todo ese potencial. Y por eso, amenaza a Arthur con una llamarada, advirtiéndole que esa bestia de maná estaría mejor en sus manos. Después de todo, él está al servicio del rey, lo que significa que es mejor para ese país. Hasta un niño como él debería entenderlo, pero Arthur decide ignorarlo y le da la espalda. Pero él se enfada y le dice que su familia pagará las consecuencias de sus actos. Arthur, enfurecido, lo abruma con su aura y le pide que repita lo que ha dicho. Las ventanas de la subasta comienzan a romperse y el rey siente una presencia poderosa. Ni siquiera Vincent puede soportarla. La sed de sangre es abrumadora y la guardia real rodea al rey para mantenerlo a salvo. El conjurador del rey entra en pánico y Arthur, al darse cuenta de que está cometiendo un error, interrumpe su sed de sangre y rápidamente se detiene la subasta para buscar al responsable. Arthur se disculpa ante sus padres y en ese momento el rey se acerca a Reynolds y le dice que necesita hablar con él. En otra escena, vemos que le informa de que es muy lamentable que no haya podido capturar al intruso, pero exige medidas disciplinarias
disciplinarias. Pero en ese momento, el conjurador interviene, advirtiendo al rey que no hay daños, por lo que sería una respuesta justa y misericordiosa declararlo inocente. Dice que Arthur posee una bestia de maná increíble y que él podría cuidarlo en un entorno ideal. El rey informa que Sebastián ha sido guardaespaldas de la familia real durante muchos años y por eso lleva tiempo pensando en cómo debería recompensarlo. Y ahora se ha dado cuenta de que está muy interesado en esa bestia de maná, por lo que propone que el chico le entregue esa bestia de maná a su sirviente, ya que con ella este incidente no habrá ocurrido y todo estará bien. Arthur intenta intervenir, pero su madre lo impide, y Reynolds, por su parte, se disculpa ante el rey, pero no tiene ninguna intención de intervenir en la adopción del arco mágico de su hijo, ya que no está en posición de decirle lo que debe hacer al respecto. Por eso, el rey le pregunta directamente a Arthur qué piensa hacer. Él responde directamente que no está de acuerdo con él y que no conseguirá ningún sustituto para Sylvie. El rey le propone entonces un intercambio, darle el cachorro de león del mundo que acaba de comprar a cambio de su bestia de maná, pero Arthur vuelve a disculparse con él, pero tiene que rechazar la oferta, ya que no tiene intención de ceder ni vender a Sylvie. El rey, un poco molesto, le pregunta por última vez si no le va a permitir quedarse con su compañera. Arthur se levanta y responde a la pregunta con otra. Le pregunta directamente qué precio pagaría por la cabeza de sus hijos. El rey se lo pregunta 3 veces, y las 3 veces Arthur se niega, pero aún así, debido a su orgullo, el rey no se da por vencido y no acepta esa respuesta. Por eso Arthur le hizo esa pregunta: ¿qué precio pagaría por sus hijos? Sebastián, indignado, ordena a sus caballeros que lo ataquen, pero Arthur, en un instante, los incapacita a todos, y Sebastián, enfadado, declara que esa criatura será suya. Por eso, lo ataca directamente, pero Arthur simplemente detiene el tiempo y ahora los únicos capaces de moverse son ellos. Mientras Arthur se acerca, Sebastián entra en pánico, y en un instante, Arthur le rompe la pierna, haciendo que Sebastián suplique ayuda, pero Arthur le advierte que nadie puede oírlo, y por esa razón, debe prestar mucha atención. Sebastián responde que ni su familia ni él se salvarán, ya que él lo humilló, pero Arthur le recuerda que ahora se encuentra en una situación bastante desesperada, por lo que, asustado, suplica piedad, y rápidamente el tiempo comienza a fluir. Arthur acaba desmayándose, pero, al despertar, se encuentra en una cama y comprende que tiene que entrenar mucho más. En ese momento, su madre entra en la habitación junto con Sylvie. Arthur aprovecha para preguntar qué pasó después de que se desmayara. Su madre le cuenta que todos entraron en pánico y que ella intentó curarlo, aunque el médico dijo que se despertaría pronto, pero para ella fue como una eternidad. Poco después, va con su madre al mercado, donde compran un broche para Eleanor, pero Arthur está un poco preocupado por el presupuesto de su familia, porque su padre podría perder su trabajo, pero Alice le hace saber que tiene que relajarse. Al fin y al cabo, ella también trabaja, y descubrimos que muchos de los productos de su madre se venden en la ciudad, gracias a Tabitha, que tiene muchos contactos. Al regresar a su casa, Reynolds le dice al mensajero del rey que no es una cuestión de dinero, que su hijo podría haber fallecido, y, cuando entra en la habitación, su padre le pregunta si está bien. Arthur lo tranquiliza, y aunque el mensajero del rey se levanta y le ofrece disculpas por lo ocurrido el día anterior, le ofrece una bolsa con monedas de oro para compensarlo, pero Reynolds se siente indignado porque quiere minimizar lo ocurrido. Arthur entiende lo que es importante, ya que ahora debe desempeñar el papel de víctima humilde, por lo que agradece al mensajero las disculpas en nombre del rey y le informa de que los guardias que le atacaron han sido despedidos, pero eso no es suficiente para Reynolds, aunque el mensajero le recuerda que su hijo desafió al rey. Además, también mencionó el error en su servicio de seguridad, y Reynolds muestra cierto enfado, pero su hijo le pide que cese, ya que es consciente de que se excedió, pero ahora está bien. Y, curioso, le pregunta al mensajero qué le ha pasado al constructor al servicio del rey. El mensajero le informa de que ha sido despedido de su cargo y que, al despertar, empezó a contarle a todo el mundo lo que le había pasado. El rey simplemente advirtió que eso no tenía sentido, aunque el mensajero informa que llegaron a la conclusión de que el mana de los 2 soldados se reflejó en él, y eso perturbó sus hechizos. Actualmente, el rey está descontento con todo este fiasco, por lo que ofrece esto como un gesto de reconciliación. Comenta que entiende que su hijo tiene mucho talento, pero le aconseja que lo eduque mejor. Una vez finalizada la reunión, Reynolds le entrega la bolsa de oro a su hijo, ya que, al fin y al cabo, fue él quien casi muere. Arthur le da las gracias, mientras Reynolds le dice que su ataque fue espectacular. Y por la noche, en su habitación, Arthur comprende que sigue siendo un niño en ese mundo, y que si quiere oponerse al poder de una nación, necesita obtener un poder que esté a la altura. Al día siguiente, da un paseo por la Academia Cirrus, donde es observado por un misterioso animal. Curioso, comienza a seguirlo, y de repente se encuentra con la directora de la Academia Cirrus. Ella le dice que lo estaba esperando,
y Arthur es muy consciente de que esta academia es famosa por formar a muchos estudiantes, además de empresarios, guardias reales, líderes y oficiales militares. Este es un lugar al que todos los niños con magia aspiran a entrar, y ahora se encuentra ante la directora de la academia, que posee un gran poder. Ella menciona que es un placer conocerlo y que es hora de verificar todo lo que Vincent le ha dicho sobre él. Entonces, después de protegerse con una barrera, Arthur siente su intenso poder, pero es hora de que él muestre el suyo, ya que tiene que demostrar que Vincent no mintió sobre sus habilidades. Entonces utiliza un hechizo de viento para atacarla con enormes rocas, aunque a la directora no le importa. Arthur utiliza entonces el elemento tierra, pero ella lo repele muy fácilmente con sus dagas, lo que le lleva a atacar directamente con su elemento fuego. Pero la directora le ordena que se detenga. Ella confiesa que le ha impresionado mucho con sus habilidades, pero que tiende a sobreestimar mucho sus habilidades. La verdad es que Vincent le dijo que tiene un gran talento para la magia y el combate, pero ahora es el momento de la prueba final y ella le pide que intente permanecer consciente. Entonces, ella comienza a utilizar su elemento del sonido para intentar desmayar a Arthur, dejándolo sorprendido al ver que la directora también es una maga especial. Y al finalizar la prueba, la directora le avisa que ha aprobado y que tiene un gran talento, tanto que ella siente ganas de enseñarle personalmente cómo usar la magia del viento, aunque es consciente de que él todavía está ocultando algo. Arthur revela que también es capaz de usar el elemento agua, lo que lo convierte en un cuadro elemental. La directora le pregunta qué tiene que decir, porque es consciente de que no ha ido allí solo para mostrar sus habilidades. Arthur le dice que está allí por ella, ya que ella tiene la gran autoridad e influencia que él necesita, y por eso quiere que se encargue de proteger a su familia. Si ella acepta esta condición, él se inscribirá en la Academia Sirius y se convertirá en su discípulo. Acaba sorprendiendo a la directora, ya que ni siquiera los gobernantes de Sapiño se atreverían a hacer una propuesta tan extraña. Pero Arthur responde que está seguro de que vale la pena y cree que ella piensa lo mismo, pero no tiene intención de inscribirse hasta que tenga la edad de sus compañeros. Aún faltan 3 años para eso, pero no quiere perder el tiempo, quiere vivir su vida al máximo y para ello se convertirá en aventurero, con el fin de aprender muchas cosas sobre ese mundo. Así que quiere aprovechar esos 3 años para aumentar su experiencia como aventurero, y la directora entiende lo que quiere decir. Entonces, le informa de que, una vez que hable con su familia y consiga convencerlos, tendrán un acuerdo. Pero, en un cambio de escena, vemos cómo Alice se opone totalmente a esta idea. No quiere que su hijo se convierta en aventurero, ya que no ha pasado mucho tiempo desde que regresó, y no tiene intención de permitir que su querido hijo vuelva a ponerse en peligro. Pero Reynolds le pide que se calme, y ella le pregunta cómo puede pedirle eso. Ella recuerda que sufrieron mucho cuando pensaron que había muerto, aunque él le recomienda que primero escuche lo que Arthur tiene que decir. Además, él pensaba que sería bueno que tuviera un guardián que lo protegiera cuando estuviera fuera, pero Alice sigue insistiendo, y Arthur interviene, advirtiéndole que no se va simplemente a aventurarse. Desea ampliar sus horizontes, y puede volver a casa cada pocos meses, para que ella pueda estar tranquila. Su madre le pide que se lo prometa, y él lo hace. Además, le informa de que no tiene intención de partir inmediatamente, ya que quiere conocer mucho más del continente, ya que hay muchas cosas que desconoce, y también desea experimentar la emoción que ellos sintieron cuando eran aventureros. Su madre lo entiende, pero le pide que no guarde más secretos, ya que no sabían que era un cuadro elemental. Arthur les dice que no habrá más secretos, pero sabemos que tiene muchos secretos y que no los contará. Le gustaría poder contárselos, pero muchas cosas no son fáciles de explicar, así que decide guardárselas para sí mismo. En ese momento, Reynolds le informa a Arthur que podrá ir a las aventuras, pero que tendrá que tener un guardián que lo proteja en caso de emergencia. Entonces, se reúnen con los cuernos gemelos para saber quién actuará como guardián. Después de discutir un poco, Jasmine acaba presentándose como candidata para ser su nueva guardiana, algo que sorprende a todos, ya que ella detesta los trabajos de protección, pero está muy emocionada por hacerlo, ya que se trata de su querido Arthur. Reynolds está satisfecho con la idea, ya que, aunque en su mente Ellen o Durden eran los guardianes, lo cierto es que las habilidades de combate de Jasmine son perfectas para cuidar de su hijo. Alice le pregunta a Jasmine si está segura de que no hay ningún problema, y ella responde que no. Entonces, todo queda decidido. Además, Jasmine alcanzó el nivel naranja claro el año anterior, por lo que domina los hechizos de viento, y por eso es la indicada para hacerlo. Ahora que todo está decidido, se despiden de los cuernos gemelos, y los chicos se dan cuenta de que Lilia está meditando. Eleanor comienza a regañarla porque está entrenando sin ella, mientras que Arthur se alegra al ver que Lilia ahora es capaz de meditar por su cuenta. Y aunque su hermana también está meditando, él espera que no despierte a su madre a una edad temprana, ya que no quiere
quiere que llame la atención. Poco después, le pregunta a sus padres si puede ir a la casa de subastas, ya que necesita una espada. Ahora vemos que está con Vincent en el almacén de la casa de subastas. Vincent le da total libertad para buscar una espada que le guste. Mientras tanto, Alice está preocupada por él, ya que está tardando mucho en buscar una espada, pero Reynolds le dice que se calme. Ella se calma un poco, y vemos que Arthur está pasando por dificultades, ya que, a pesar de haber muchas espadas, ninguna le llama la atención. El detalle es que la mayoría de las espadas son de 2 manos o espadas largas, nada que se adapte a un enano como él. Después de todo, la mayoría de los soldados en ese mundo son potenciadores. Y es en ese momento cuando Sylvie le llama la atención y le lleva hasta donde hay un pequeño bastón. Al coger el bastón, se sorprende, ya que es bastante pesado, lo que resulta muy curioso, ya que el centro de gravedad está muy desequilibrado para ser un bastón. Se siente más como una espada, y por eso, intenta desenvainarla utilizando su energía espiritual. Sin embargo, vemos que el emblema de Sylvie comienza a reaccionar, y Arthur observa una lengua extraña y logra desenvainar la espada, sorprendiéndose al ver lo magnífica que es esta arma. Pero sigue siendo muy pesada para él, aunque de la misma manera la pone a prueba, causando daños a la propiedad privada del tipo. En ese momento, observa un grabado en la hoja de la espada, y esa reacción provoca chispas, haciendo que se caiga. Sin embargo, al recogerla, se da cuenta rápidamente de que su equilibrio ha cambiado. No solo eso, sino que tanto la longitud del mango como la hoja ahora están perfectamente desajustadas con respecto a su cuerpo. En su vida pasada, tuvo muchas espadas excelentes, pero nunca una que se adaptara tan bien a él. Entonces, se pregunta quién es el forjador de esa espada, aunque de repente su padre y Vincent van a buscarlo, avisándole que es hora de cenar. Arthur rápidamente toma otra espada y dice que quiere llevársela, aunque todavía tiene la espada misteriosa en la cintura. Y Reynolds da su aprobación y le dice que esa espada es buena para él. Pero Vincent, que no es tonto ni mucho menos, le pregunta qué es ese bastón que lleva en la cintura. Arthur inventa que lo encontró en el suelo y simplemente lo cogió. Y Vincent le pregunta al responsable si por casualidad tienen registros de ello. El responsable le informa de que un viejo extraño se lo entregó y luego se marchó. Hicieron que muchos evaluadores echaran un vistazo a ese bastón, pero todos dijeron que solo era un bastón resistente, y como les daba pena tirarlo, simplemente lo conservaron allí. Pero le pregunta a Vincent si debería llevarlo a un evaluador de nivel superior, lo que preocupa a Arthur. Entonces mira a Vincent con ojos suplicantes, advirtiéndole que ese bastón también le gusta a él y que estaba pensando en usarlo. Al llamarlo tío Vincent, termina por convencerlo, y después de eso pasó el tiempo. Arthur aprovechó para pasar tiempo con sus seres queridos y al mismo tiempo se preparaba poco a poco para ser un aventurero. Entonces, pasaron 9 años desde que llegó a este mundo. Lo celebran por todo lo alto, y al llegar la noche, llega el momento de abrir los regalos. El primero es de su madre, que le regala unos guantes. Ella comenta que estos guantes tienen 3 grandes gemas imbuidas con hechizos curativos. El otro regalo es de Vincent, que le pide que se case con él, aunque Tabitha le pide que deje de bromear y se lo tome un poco más en serio. Él le dice que tiene un regalo para él y otro para su madre, ya que cuando Sar alcance el límite de su nivel de maná, la gema del anillo de su madre se iluminará, avisándole de que su hijo estará en peligro. Luego es el turno de los gemelos cuernos, que le dan un pergamino que transmite sonidos. Con él, podrá dejar un mensaje, canalizando su maná en el pergamino, y así su madre podrá recibirlo y responder una vez. Arthur agradece a todos por haberle dado regalos, así que al día siguiente partirá, y por eso les informa a todos que hará todo lo posible para que no se preocupen. Poco después, en su habitación, mientras se prepara para el viaje, piensa que ahora tiene una familia y compañeros a los que aprecia en ese mundo. No quiere perder la paz que ha conquistado en ese mundo, por lo que debe hacerse más fuerte y obtener aún más poder para proteger a las personas que ama. Justo antes de partir, su padre le pide que no se crea demasiado importante y que intente resolverlo todo por sí mismo. Espera que siempre busque el apoyo de Jasmine, y sus padres le informan que siempre lo apoyarán. Al salir de casa, le dice a Jasmine que es hora de comenzar su aventura. Después de continuar su viaje, los jóvenes llegan al gremio de aventureros de Cyrus, donde Jasmine le pide a la recepcionista que permita a su compañero realizar el examen de evaluación de patente. Poco después, tras registrarse, la recepcionista los lleva ante el responsable del gremio. Arthur cree que está ocultando su identidad para que no puedan identificarlo y pasar desapercibido ante la realeza. Entonces, el líder del gremio se presenta como Caspian, el maestro del gremio de aventureros de Cyrus. Explica que normalmente primero hay que realizar el examen escrito y luego evaluar su núcleo de maná para poder realizar el examen de clasificación. Pero, al ser una petición de Jasmine, decide hacer una excepción. Le susurra al oído que al día siguiente vio a su padre llamando a la señorita Flansworth. A continuación, Caspian le coge la mano a Arthur y se da cuenta de que es un individuo bastante fuerte. Caspian le advierte que no es necesario que se registre con su verdadero nombre. Arthur se siente aliviado
aliviado por la noticia y se presenta como Not. Justo cuando se dirige a un campo de entrenamiento, Arthur le pregunta a Jasmine si es amiga del líder del gremio. Ella responde que, en cierto modo, sí, ya que sus padres tienen fuertes conexiones con el gremio. En ese momento, Sylph sale de la bolsa y Jasmine menciona que parece diferente a la última vez. Arthur responde que su compañera parece tener la capacidad de cambiar de forma. Poco después, llegan a la zona de evaluación, donde Arthur observa a los jóvenes aventureros realizando su examen. Los jóvenes demuestran grandes habilidades, pero también algunas deficiencias. Por eso el chico recibe la calificación C, una puntuación muy buena para su edad. A continuación, anuncian que van a examinar a alguien llamado Elia, pero entonces la detienen y sin necesidad de evaluarla, le dicen que es una aventurera de rango B, sin siquiera hacerle el examen. Esto deja a algunos aventureros sorprendidos e indignados. El tercero en realizar el examen es Lucas White. Les pregunta a los examinadores por qué no lo han eximido del examen, ya que simplemente quiere que le den a Elia la calificación A. Elia es un conjurador de 11 años y ya posee el núcleo de maná de color naranja claro. Se especializa en fuego y Arthur observa que se trata de un elfo. Al comenzar el examen, Lucas inicia su ataque y la examinadora lo neutraliza en un instante, pero Lucas continúa, conjurando una enorme lluvia de fuego. Arthur se pregunta si podrá controlarlo, pero nos damos cuenta de que pierde el control. Entonces, la examinadora tiene que corregirlo. Después de controlar la situación, felicita a Lucas por tener un gran potencial de maná, pero aún le falta práctica. Aunque ese miserable intenta atacarla a traición, en ese momento una espada interrumpe su ataque y la espada es la del propio Arthur. Lucas anuncia que este examen es inválido, ya que ha habido interferencia de un tercero, pero uno de los examinadores advierte que el examen ya había terminado y de la misma manera utiliza un ataque a traición, lo cual es bastante deshonroso. Como castigo, le asignan el puesto D y lo retiran de la arena de duelos. A continuación, es el turno de Note, o Arthur. Lo llamaré Note, para entrar en ambiente. Al dirigirse a la arena de combate, Jasmine se sorprende al ver su gran potencial, y el examinador menciona que no tiene ningún tipo de información sobre él, aunque al ver el aura que emana Note, siente terror. Pero en ese momento, aparece el líder del gremio y dice que él es quien realizará el examen. Pero su colega responde que él es un mago de rango AA, y que al menos no debería ser él quien evaluara directamente a los candidatos. Pero Caspian responde que en realidad lo hace porque tiene vínculos cercanos con el avalista. Le pregunta si por casualidad Note tiene algún problema con eso, pero él responde que no. Entonces comprende perfectamente que va a ser una batalla muy difícil, pero se entusiasma y al comenzar el combate, se enfrentan. Y como este anime es una desgracia, simplemente no muestran la pelea y lo cortan todo. ¡Qué mierda! Pero algo sucedió. Note terminó consiguiendo la patente B, convirtiéndose oficialmente en un aventurero. Mientras tanto, en las oficinas de Caspian, los examinadores no pueden creer que ese día tantos aventureros hayan sido ascendidos al rango B, ya que eso nunca había sucedido antes. Pero le explican en secreto que aprobaron a los elfos y a los enanos para que pudieran inscribirse en el gremio de aventureros. Por su parte, Lucas es un semielfo de la familia White, que ha criado magos de formas cuestionables. Por su parte, Elia fue eximida del examen porque su aval da fe de sus habilidades, y es una persona con la que no se puede involucrar, revelando que Elia es huérfana del reino de Darth, es decir, la nación de los enanos. Los examinadores se preguntan sobre el enmascarado, pero Caspian responde que, en comparación con Lucas y Elia, no sabe absolutamente nada sobre él. Lo único que tiene claro es que no representa ni a los enanos ni a los elfos. Además, el hecho de que alguien de la familia más poderosa de magos de fuego de su reino sea su aval, lo hace todo aún más interesante. Pero lo que hace a Noach más aterrador no es su magia de fuego, sino su manejo de la espada, recordando el combate que tuvo contra él. Noach le proporcionó una gran batalla, a pesar de luchar como si no se hubiera adaptado a su cuerpo, por lo que, cuando crezca, podrá convertirse en una persona realmente aterradora. Mientras tanto, Arthur piensa que, tras su combate con Caspian, siente que se ha acostumbrado demasiado a este mundo, y por eso, se ha dejado llevar por las habilidades que ha obtenido en ese lugar, y ha descuidado un poco su manejo de la espada. Mientras avanzan, se encuentran con Ellie, quien menciona que lo que hizo en la arena fue bastante imprudente, pero que si él no lo hubiera hecho, él mismo lo habría hecho. En ese momento, Lucas solo observaba, preguntándose si se trataba de una reunión de aventureros de rango B, ya que él también tiene rango B. Le dicen que no se preocupe, comentando que no lo invitarán a su club, ya que el club no suele romper las reglas. Lucas acaba enfadándose y los ataca, aunque al darse cuenta de que están llamando mucho la atención, decide seguir su camino en paz, al igual que el resto del grupo, que se teletransporta a una zona de pastoreo de bestias. Allí, los aventureros de rango B comienzan a entrenar, además de recolectar los materiales necesarios para las misiones. Poco después, comienzan a moverse hacia su destino, donde Arthur se da cuenta de que Jasmine tiene una gran velocidad. Mientras avanzan, recuerda su lucha contra Caspian, pero
pero hubo grandes explosiones, y de repente, aparece en el lugar un enorme jabalí maldito, que comienza a devorar a los aventureros novatos. Jasmine le advierte que es hora de huir de ese lugar, ya que ese monstruo no es de esa zona, lo que le preocupa un poco. Sin embargo, a medida que avanzan, se dan cuenta de que ese monstruo estaba enjaulado, pero terminó escapando. El jabalí, al verlos, avanza contra ellos, aunque logran esquivarlo. Jasmine ataca al monstruo y le pide a Arthur que huya, pero en un momento, ella pierde el equilibrio y Arthur actúa rápidamente y la atrapa en el aire. Pero el jabalí percibe la presencia de más aventureros y se prepara para atacarlos, pero Jasmine salta para defenderlos y Arthur intenta hacer lo mismo, pero es detenido por su voz interior, que le advierte que aún puede atraerlo, lo que hace que Arthur sienta que no debe cometer el mismo error que cometió en la lucha contra Castian. Cuando el jabalí avanza contra los aventureros, Arthur lo ataca con una estocada de fuego, acompañada de cortes continuos, logrando derrotar al jabalí con este ataque. Poco después, Jasmine le pellizca la cara, confesando que hubiera preferido que él se hubiera asustado cuando estaban luchando contra esa cosa. Es decir, ella hubiera preferido que él hubiera actuado como un niño normal, pero no es como si ella estuviera tratando de entrometerse en sus asuntos personales, y Arthur no puede entenderla. Al anochecer, ella le cuenta que se convirtió en aventurera para alejarse de su familia, ya que los Farnsworth eran grandes magos desde hacía generaciones, y siempre le enseñaron que el elemento fuego era su fuerte. En ese momento, ella estaba orgullosa de su familia, y como había despertado la magia antes que sus hermanos, sus padres tenían grandes esperanzas en ella, y tal vez por eso, cuando descubrieron que no podía usar la magia del fuego, comenzaron a despreciarla y a llamarla inútil. Pero Arthur le dice que se calle, que eso no es correcto, porque aunque los núcleos de maná tienen niveles, no hay niveles para los elementos, y todo depende de cómo se utilicen. Jasmine se ríe y se disculpa, porque él siempre está muy serio, y nunca imaginó que algo así le molestara. Pero Arthur se enfadó por eso, porque recordó su vida pasada, cuando era un inútil. En ese momento, Jasmine cuenta que, cuando conoció a los Cuernos Gemelos, en un momento dado, luchó de la misma manera que él ese día, y los Cuernos Gemelos se enfadaron, porque en aquella época, ella no sabía luchar en equipo, aunque, gracias a ellos, había cambiado mucho. Esto hace que Arthur se pregunte si, en algún momento, él también podrá cambiar, y después de recordar todas sus experiencias, siente que debe fortalecerse para protegerlos. Pero en ese momento, vemos a Tessia, que lo está espiando. Ella está muy enfadada, porque cada vez que ve a Arthur, él siempre está con una mujer diferente. Pobrecito. Entonces aparece el abuelo de Tessia, que le pregunta por qué está celosa de Arthur. Entonces, le propone que ella también empiece a asistir a la Academia Cirrus, y en un abrir y cerrar de ojos, pasan 2 años. En esos 2 años, Arthur se ha convertido en un espadachín de renombre, y todo el mundo conoce el nombre de Noshi, el espadachín enmascarado. Sin embargo, han pasado 2 años, y ahora Arthur observa su nuevo objetivo. Y así termina el anime. Este anime es una desgracia, está muy mal animado. Nunca había visto una adaptación tan mala en mi vida, pero la historia en sí es muy buena, y les recomiendo que lean el manga, es muy bueno. Bueno, si hay una segunda temporada, espero que sea en un estudio mejor, porque este es pésimo. Eso es todo, que Dios los bendiga, gracias, adiós, y hasta el próximo video.